Hola a todos, queridos amigos, nos complace muchísimo el darles la bienvenida a una nueva entrega de nuestra serie de videos Por conocimiento son librados los justos. Seguimos examinando el tema de la expulsión, esta es la parte número 4 del tema. Como mencionamos en un principio, es un tema muy extenso, con muchísimas aristas. Obviamente esto significa que se requiere, ¿verdad?, repasar mucha información en detalle. Recordemos que los detalles son imprescindibles, como hemos dicho siempre. Muchas veces cuando se ocultan detalles sobre un asunto, simplemente se crea un pretexto para una enseñanza que no es bíblica. En el video anterior habíamos visto que la expresión Tomponeron, es decir, al inicuo, que aparece aquí en pantalla en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, remuevan al inicuo de entre ustedes. Recordemos que la palabra hombre, como vimos en el video anterior, no aparece en el griego original, se suple en el español, y vimos por qué, y vimos cómo esto es parte de la característica del idioma griego. No es algo que la traducción de Nuevo Mundo, el comité de la traducción de Nuevo Mundo hizo porque quiso, ¿no?, sino porque a veces hay que suplir ciertas palabras para que el entendimiento que el texto nos está dando sea completo. Algo que es entendible perfectamente ver en griego, quizás en español puede tender a confusión. De manera que vimos la afirmación de algunas personas que dicen que esta expresión remuevan al inicuo de entre ustedes se refiere no al hombre de Corinto, sino a Satanás el diablo. Sin embargo, vimos en Lucas 6:45 que la expresión hoponeros que aparece ahí, y que es la misma, ¿verdad?, solo que está en caso nominativo, y aquí en 1 Corintios 5:13 está en caso acusativo, es utilizada allí para un ser humano, sin ni siquiera tener que utilizarse la palabra anthropos, como pudimos ver correctamente allí. También en Mateo 5:38 al 42 no se utiliza la palabra anthropos, pero el contexto nos muestra claramente que la expresión hoponeros allí evidentemente se refiere a una persona que puede que nos lleve al tribunal injustamente, o que se valga de su autoridad sobre nosotros para obligarnos a llevar una milla, una carga que debería ser su responsabilidad llevar, o incluso alguien que nos abofetee. Y Cristo dice: no resistan al que es inicuo, y entonces en ese contexto está hablando de un ser humano. También vimos en el libro de Hechos capítulo 19 cómo se habla de un espíritu, y se le llama a este espíritu hoponeros, la misma expresión que se usa para Satanás, pero el contexto muestra que no se está hablando precisamente de Satanás el diablo, lo cual nos muestra que esta expresión, si bien puede ser utilizada, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento como un nombre para Satanás el diablo, de todas formas es utilizada, dado que se está hablando de un adjetivo, ¿verdad?, malvado, maligno, puede ser utilizada para individuos sin que eso implique el hecho de que estos individuos sean Satanás el diablo. Vimos ya que estas personas afirman que aquí el inicuo, que debe ser removido, debe ser expulsado de entre nosotros, es Satanás el diablo. Hoy nos proponemos estudiar si eso es cierto. Para ello creemos que es muy importante que estudiemos el contexto en un video que pensamos hacer en el futuro sobre el exégesis, y vamos a ver un artículo muy interesante que aparece en un diccionario enciclopédico de la Biblia sobre lo que es la exégesis, es decir, el arte de interpretar, la ciencia de interpretar un texto, sea religioso o no. Un elemento esencial es tomar en consideración el contexto, tanto el contexto inmediato, es decir, los versículos, ¿verdad?, que rodean al versículo en cuestión que estamos examinando, como el contexto bíblico general, es decir, que enseña la Biblia sobre este punto. De manera que eso nos ayuda a poder comprender si Tomponeron se refiere en este caso a Satanás el diablo específicamente, o si se está refiriendo dentro del contexto a alguien más. Así que eso es lo que nos proponemos hoy hacer. Vamos a explicarles algo. El video hoy tiene que ser necesariamente largo, más largo de lo común, porque son muchos los detalles que vamos a estar examinando. Recuérdense, si ustedes necesitan pausar el video, tomarse un break, es decir, un descanso, si ustedes necesitan corroborar alguna cita que estamos haciendo, la traducción que ofrecemos de ciertas obras del inglés que tenemos necesariamente que citar porque no están en español, por lo menos nosotros no la disponemos, recuérdese, eso es lo bueno de los videos, usted puede hacer una pausa y en otro momento continuar. De manera que si ve que el video es un poco largo, no se asuste, vaya viéndolo por partes, vaya analizando la información que le estamos presentando, investigue por usted mismo si lo que le estamos diciendo es cierto, como hacían los cristianos de Berea cuando Pablo les predicaba. No se sienta mal por ello, no pretendemos que usted nos tome, ¿verdad?, como si fuéramos inspirados, o que fuéramos personas que tenemos un entendimiento completo o absoluto de las cosas. Solamente queremos compartir con usted lo que nosotros hemos hallado en nuestra investigación y que nos ha llevado a concluir que esta es la verdad. Y usted, bueno, pues es el juez de nuestras afirmaciones.
Así que para poder ayudarles a percibir esta idea que estas personas nos han planteado, ¿verdad? Y que parece tener cierto sentido, es muy importante analizar todo el contexto del capítulo 5 de 1 Corintios. De hecho, para poder ayudarles, hemos creado una serie de representaciones gráficas, porque créanos, lo que vamos a tratar hoy es un poquitico difícil de seguir si solamente se utilizan palabras. Entonces, una representación gráfica con colores específicos que van a representar algo les va a ayudar. Hemos creado un código de colores que cada color va a representar algo en específico. Lo vamos a ver a la medida que desarrollemos el tema. Así que eso lo hemos hecho precisamente como ayuda visual para que el que está viendo el video pueda tener un entendimiento mucho mejor de lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 cuando dijo: remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Vamos a comenzar, antes de entrar directamente a 1 Corintios capítulo 5, con una enseñanza de la Biblia que creemos necesario establecer y ayudar a quienes están viendo los videos, nuestros amigos y hermanos, a entender. Porque Pablo está hablando en todo el capítulo 5 justamente de esta relación, y nos referimos a la relación que existe entre la congregación cristiana, el mundo que nos rodea y Satanás el diablo. Y uno dice, ¿cómo que relación? Sí, puede ser una relación, por supuesto, de amistad, o puede ser una relación simple y llanamente de oposición, pero existe una relación entre estos tres elementos que las escrituras establecen claramente, y queremos examinar esa relación antes de entrar al análisis de 1 Corintios 5. De manera que nos gustaría en primer lugar comenzar con un texto que los testigos de Jehová utilizamos frecuentemente para ayudar a las personas del mundo a comprender por qué hay tanto sufrimiento en este mundo. Y es 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Le animamos que abra su ejemplar de la Biblia. Si no, bueno, puede leerlo aquí con nosotros en la traducción de Nuevo Mundo. Le animamos a usar cualquier traducción que usted quiera. Usamos la traducción de Nuevo Mundo porque estos videos están dirigidos especialmente a personas que son testigos de Jehová, y nuestra costumbre es utilizar esta traducción, aunque, como han podido ver a través de nuestros videos, no tenemos ningún reparo en utilizar múltiples traducciones e incluso ir a los textos en los idiomas originales a fin de poder entender mejor el por qué la traducción de Nuevo Mundo ha hecho ciertas traducciones en específico. Estos versículos de 1 de Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, y Juan trata esta relación, fíjese, de congregación, mundo, Satanás, tanto en su evangelio como aquí, en el evangelio citando de Jesús, aquí, como alguien que conoce la enseñanza de Cristo, él nos va a mostrar un aspecto muy interesante en esta relación. Noten conmigo aquí el versículo 18, dice: sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica el pecado. Si ven la palabra persona está entre corchete, ahí lo que dice literalmente en griego es: sabemos que todo el que ha nacido de Dios. Obviamente se está refiriendo no a los ángeles, sino refiriéndose a seres humanos aquí en la tierra, porque en el versículo 17 se está viendo, en el 16 se está hablando de relaciones humanas. Ahora, noten esto que dice: sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios lo vigila, y el inicuo no logra hacerlo. Y ahí vamos a entrar justamente en el análisis de lo que estas personas nos dicen. Aquí la palabra el inicuo, si vamos al griego, 1 de Juan capítulo 5, versículo 18, vamos a ver qué expresión se utiliza cuando dice el inicuo no logra asirlo, el maligno, como dice la Biblia de las Américas. Notemos acá que es la palabra o la expresión ho, que es el artículo definido, y poneros, que es malvado. O sea, exactamente la misma expresión que aparece en 1 Corintios. Aquí está en nominativo, en 1 Corintios 5:13 está en acusativo. Recuérdense que los sustantivos griegos, a diferencia de los españoles, pueden tener una declinación para indicar su función dentro de la estructura de la oración. Para aquellos que no conozcan griego, sé que es un poquito difícil de entender, pero hemos ido explicando algunos de estos aspectos gramaticales, iremos explicando otros en nuestros videos. Para aquellos que conocen griego, por favor, ténganos paciencia, tengan presente que algunos de los que están viendo nuestros videos no tienen ningún tipo de entendimiento del griego, y por tanto hay veces hay que explicar conceptos gramaticales que quizás usted, que conoce el griego, ya los conoce, y puede que diga: caramba, pero ¿por qué tocan este punto? Bueno, porque usted no es el único, la única audiencia que tenemos, ¿verdad? Ahora, notemos que aquí efectivamente, hablando de la relación de aquellos que son hijos de Dios,
han llegado a conocer al Señor Jesucristo, que ahora tienen una relación íntima con Dios y con el Señor Jesucristo. Dice aquí, no peca. Pero esto está mal traducido. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el siervo de Dios siempre está pecando. A veces con el pensamiento, a veces... O sea, la Biblia dice claramente que el que dice no tengo pecado es un mentiroso. Entonces, ¿cómo dice aquí Juan? Bueno, el que ha nacido de Dios no peca. Mire, la palabra aquí, amaltane, el verbo, está en... Si ustedes ven aquí el recuadro gramatical en gris, dice que viene de la palabra griega amaltano, que significa pecar. Es un verbo indicativo presente. Queremos hacerles una salvedad. El presente es utilizado por lo general para indicar una acción que es continua. O sea, no es una acción puntual, no es algo que ocurre en un momento determinado del tiempo, o que ocurrió, o que va a ocurrir. No, es algo que está ocurriendo. Por lo que la traducción del Nuevo Mundo vierte este pasaje con un entendimiento yo les voy a decir algo, yo me quedo sorprendido con el entendimiento de cómo los verbos griegos denotaban ciertas cosas en su tiempo, ¿verdad? En su modo del uso verbal, por parte del Comité de la Traducción Nuevo Mundo, un entendimiento tremendo. Aquí ustedes fíjense que no te dicen no practica el pecado, porque el que está haciendo algo continuamente lo está practicando. O sea, y a esto tiene sentido. O sea, usted puede que cometa un pecado y tenga que hincarse de rodillas delante de nuestro Padre Celestial y decirle, por favor, perdóname, y te lo pido sobre la base del sacrificio de tu hijo, pero usted no practica el pecado. O sea, el presente, y esto es algo que vamos a estar examinando en 1 Corintios capítulo 5, el presente, el indicativo aquí nos está diciendo claramente, hey, aquí la persona que verdaderamente ha nacido de Dios no practica el pecado, no intenta hacer del pecado una práctica de la cual no se arrepiente. No. Y entonces dice acá otra expresión, sino que aquel que nació de Dios lo vigila. Aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y el inicuo no logra hacerlo. El inicuo aquí es Satanás, el diablo. El inicuo no puede hacer suyo a un individuo que lucha contra la práctica del pecado, que no participa del pecado impunemente, porque el Señor Jesucristo está vigilándolo, por así decirlo, y eso se ve muy hermosamente en el libro de Revelación, capítulos 1 y 2, donde se ve al Señor Jesucristo entre todos los candelabros, ¿verdad? Allí haciendo esta salvedad de vigilando, inspeccionando las congregaciones, y lo cual nos da confianza de que en su momento las cosas que están mal dentro de una congregación han de ser zanjadas por Jesucristo, y eso lo hemos visto a través de las décadas, como Él ha ido limpiando a su pueblo y purificando su entendimiento y su manera de obrar, algo que ha hecho del pueblo de Dios lo que es hoy día. Ahora, interesantemente aquí nos dice, fíjese que el inicuo no logra asirlo, no logra hacer lo suyo, no logra tenerlo en su poder. El versículo 19 es el que más utilizamos, solo queríamos mostrar el versículo 19 en contexto. Dice, sabemos que nosotros nos originamos de Dios. O sea, no practicamos el pecado, a veces cometemos errores, pero nos arrepentimos de corazón. Dice, pero el mundo entero yace en el poder del inicuo. Y nos gustaría examinar con ustedes, queridos hermanos y amigos, la expresión del versículo 19 acá en el griego. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nos va a ayudar a comprender la relación que existe entre el mundo y Satanás. Es el primer eslabón que queremos mostrar. Noten ustedes aquí, esta es la expresión que nos interesa ahora mismo. Fíjense ustedes. Es Kaiho Cosmos Holos Ento Ponero Keitai. O sea, y el mundo entero en el maligno está. Noten, aquí no se está hablando de que está en el poder del maligno. De hecho, fíjense, me gustaría mostrarles acá la interlineal de Satamés, de Sociedades Bíblicas Unidas, palabra por palabra, es como se llama esta interlineal. Acá tenemos precisamente, ustedes pueden ver, Primera de Juan capítulo 5, veamos el versículo 19 para que vean cómo ella traduce. Dice aquí, Kai ho cosmos holos, y el mundo entero en, noten ustedes, dice aquí en. Y entonces aparece una expresión aquí, poder de, que está en cursiva. Si ustedes leen el prefacio de esta interlineal, palabra por palabra, cuando aparece en cursiva, es decir, un poquito inclinada, si ustedes ven la diferencia, ¿verdad? En el tipo de letra aquí está completamente recta, aquí está inclinada hacia la derecha. Eso significa que es una frase añadida para darle sentido a la frase, pero que en el griego no aparece. Así que literalmente dice, en el maligno yace, o sea, en el maligno existe, en el maligno está.
Y esto es una frase en griego fuerte, es una frase en griego significativa, es una frase que, analizada gramaticalmente, como vamos a ver, nos ayuda a comprender el 1 Corintios capítulo 5 y en particular el versículo 13, como vamos a ver, de una manera única. Nos ayuda a percibir, y en la medida que vayamos haciendo el examen, lo van a ver y vamos a hacer una afirmación ahora que es de gratis por el momento porque las pruebas no están sobre la mesa, pero es una frase que nos va a ayudar a percibir que Satanás no tiene nada que ver con 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. No se está hablando de él, se está hablando del pecador de Corinto. Pero otra vez decimos, sabemos que es una frase gratis porque todavía no hemos presentado las pruebas. Así que hagamos un análisis gramatical de 1 Corintios capítulo 5. Vamos a buscar, perdón, no 1 Corintios, es 1 de Juan capítulo 5 versículo 19. Y veamos acá, fíjense, dice que es una preposición que se encuentra en el caso dativo. Ustedes saben que los sustantivos griegos tienen varios casos: nominativo, genitivo, acusativo, dativo y vocativo. Para los que no tienen un conocimiento del griego, bueno, es una forma en la que los sustantivos tienen una terminación diferente que les permite al lector en griego o al hablante en griego determinar si se está hablando del sujeto, si se está hablando del complemento directo del verbo, si se está hablando del complemento indirecto del verbo, si se está hablando específicamente con relación a algo que pertenece al sustantivo, en este caso al sujeto. Es decir, es la forma que tiene el griego de decir esto. Nosotros usamos preposiciones, por ejemplo, decimos la casa de Reinaldo. La preposición de identifica la palabra casa en estado genitivo, es decir, es mi propiedad. Son aspectos de la gramática que les invitamos a estudiar, pero que no podemos describir todas ellas aquí. Solamente podemos decirles que la preposición en está en dativo. Aquí pueden ver que el artículo definido también está en dativo, es un artículo masculino singular. Topónero también se encuentra en dativo y podemos ver claramente, ¿verdad? Ahí en el cuadro gramatical que es así. Y la palabra keitai, que es un verbo pasivo, es decir, es un verbo que indica que el mundo, en este caso, que es el sujeto, ¿verdad? De esta cláusula de la oración, fíjense que está en nominativo, justamente porque es el sujeto. El mundo recibe la acción, o sea, el mundo está, pero el mundo, o sea, no participa de la acción en el sentido activo. No es que él se sitúa ahí, es que él está en el inicuo. Así que literalmente el mundo está en el inicuo. Y nos gustaría llamar la atención de ustedes al hecho de que cuando la preposición, en una preposición no es más que una palabra que une otras palabras para indicar ciertos aspectos como por ejemplo posición, dirección, tiempo. En este caso se está hablando de posición. ¿Dónde se encuentra el mundo? En el maligno. Es como decir, ¿dónde está Reinaldo ahora en estos momentos? En su oficina, haciendo este video. Y justamente es interesante, la preposición en español viene acá de la preposición griega en. Nosotros, como en nuestro idioma hemos heredado muchísimo del griego, muchas palabras del griego, igual que otros idiomas, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienes una coincidencia total. En español y en griego exactamente lo mismo, una preposición que indica el lugar en donde se encuentra alguien. Pero nos gustaría llamar la atención de ustedes sobre cuando esta preposición en, la pueden ver acá, volvemos atrás para que puedan visualizarla, fíjense aquí, cuando esta preposición en se encuentra con el dativo, con el caso dativo, ¿a qué hace referencia? Fíjense la tabla comparativa aquí, las distintas preposiciones que existen. Bueno, cuando se trata de la preposición en, miren aquí, con el caso dativo, el sustantivo en caso dativo, el primer aspecto que se destaca es el locativo, es decir, la esfera en la que se encuentra algo. Y puede ser traducido como en, dentro o entre. Así que cuando se dice, fíjese, el mundo está en el maligno, porque se está usando la expresión en con el dativo. Puede significar también dentro o entre, pero obviamente el contexto nos va a ayudar a clarificar cuál de ellas. Aquí en este caso, ¿por qué se dice que el mundo está en el maligno? ¿Por qué utiliza Juan la expresión en con el topónero en dativo? Hemos hecho, como le dijimos, algunos diagramas. Queremos mostrarles el primero de ellos acá.
que va a ayudarles a comprender el punto. Miren, decir que algo está en puede dar la impresión de que se encuentra bajo el poder, la autoridad o la esfera de dominio de alguien. Por ejemplo, el corazón está en Reinaldo. O sea, el corazón de Reinaldo está en él, está en su interior, le pertenece. Él tiene dominio sobre ese corazón porque es su propiedad. Esa es la idea que en griego da precisamente en toponeros, o sea, el mundo le pertenece a Satanás. Ahí pueden ver, el mundo se encuentra en Satanás. Satanás está aquí representado por el color negro intencionalmente para indicar la maldad, no porque tengamos nada contra el color negro, por favor, es solamente que en nuestra cultura, cuando se va a hablar de algo, un dolor, por ejemplo, que es muy fuerte, uno dice, oye, ese dolor es negro. Solamente es en ese sentido, no queremos que nadie nos vaya a acusar de racista porque ese no es nuestro propósito. Queremos hacer esa salvedad para aquellos que quieran distorsionar nuestro punto de vista. Amamos profundamente a todas las razas y delante de la vista de Jehová todos los seres humanos son iguales, es nuestro concepto y es lo que tenemos en el corazón. Solo utilizamos esto porque es un código de colores que es muy utilizado en todas partes. Ahora, el gris representa al mundo. ¿Por qué gris y no negro? Bueno, les vamos a explicar. El gris es el resultado del blanco y del negro. Es una mezcla de ambos colores. Te toma un poco de pintura negra, un poco de pintura blanca en la liga y lo que viene es el gris. ¿Por qué? Porque el blanco en los códigos de colores es utilizado muchas veces para representar la pureza. No que lo digamos nosotros. Por ejemplo, cuando se habla de la vestimenta de la congregación cristiana se dice que es blanca, refiriéndose a la pureza, ¿ves? O sea, son códigos de colores, no estamos hablando de razas humanas. Queremos dejar eso bien claro, por favor, no vaya a distorsionar, como hacen los apóstatas, lo que nosotros queremos realmente decir. ¿Por qué gris? Porque en el mundo hay personas muy buenas y hay personas malignas. Hay personas que sin ser siervos de Dios tienen un corazón, como decimos en mi país, de oro. Personas con unos sentimientos tremendos, personas con un amor por el prójimo tremendo, personas que tienen un concepto moral, personas que tienen un concepto de lo que es la amistad, de lo que es la familia, muy hermoso. No sirven a Dios, pero no se puede decir que sean como Satanás, que es totalmente maligno. Pero de todas formas, el punto que queremos ilustrar con esta ilustración es: el mundo entero, completo, se encuentra en Satanás. ¿Quiere decir esto que está dentro del cuerpo de Satanás? No, por favor. Lo que significa, lo podemos ver acá. Este es un libro, vamos acá a abrirlo para que lo puedan ver, es la gramática griega de Daniel Wallace. Muy buena. Voy a decirles algo de todas formas, ¿no? Si bien es muy buena, van a poder ver, y yo les recomiendo que la compren. Nosotros la compramos en Kindle, en este tipo de formato digital, en Amazon, justamente para poder mostrárselas, porque a veces, bueno, es muy difícil, ¿verdad? Tener que estar escaneando, haciendo el PDF file para mostrarles todo eso. Se pierde mucho tiempo. Bueno, preferimos comprarla para ayudarles a percibir. Esta gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento de Daniel B. Wallace, cuando se trata de gramática estrictamente, es muy buena. Cuando se trata de explicación de ciertos textos como Juan 1.1 y esas cosas, bueno, la teología de Daniel como bautista es trinitaria, entonces él intenta demostrar que la gramática la apoya, pero cuando uno examina de verdad otras partes de su gramática se da cuenta que lo que está tratando es de forzar la gramática. Pero como en el caso que nos ocupa, que es el caso de las preposiciones, cómo funcionan las preposiciones, él hace una muy buena explicación acá. Noten ustedes que aquí la preposición en, recuerden, estamos viendo el caso de las preposiciones acá, ¿verdad? Así que fíjense, yo hice aquí un bookmark, como a veces hacemos para ir directamente a la sección que nos interesa. Dice en con dativo solamente, ¿ok? Y él ahí coincide acá con Anita Enrique en su libro Introducción al griego bíblico. Pueden verlo acá. En con dativo es locativo, esfera, se refiere a en, dentro o entre. Así que esta es una gramática también muy buena, Introducción al griego bíblico, por Anita Enríquez y Nelson Morales y Daniel Steffen. Si ven acá, él dice lo mismo, o sea, Daniel Wallace y Daniel Steffen dicen lo mismo aquí. Dice que con un dativo solamente, en, la preposición utilizada con dativo significa en, dentro, entre. Así que corresponde muy bien con el diagrama que les acabamos de mostrar aquí. El mundo está en Satanás.
se encuentra en la esfera de dominio de Satanás. Aquí Daniel Wallace también menciona aquí. Vamos a ver si lo encontramos un momentico. Locativo, aquí está, fíjense, dice, un momentico, porque aquí estamos hablando de pi. Bueno, como podemos ver, ambas gramáticas coinciden en este punto. Nos gustaría ahora considerar con ustedes, ¿de verdad está el mundo en Satanás, es decir, bajo la esfera, el dominio de Satanás el diablo? ¿Le pertenece a Satanás el diablo? ¿Qué tal si nos dirigimos un momentico juntos acá al libro de Lucas? Y vamos a buscar el capítulo 4 de Lucas en el versículo número 6. Capítulo 4, versículo 6. Y notemos acá, seguramente ustedes recordarán esto. Vamos a empezar en el 5. De modo que lo llevó hacia arriba, le mostró todos los reinos de la tierra habitada en un instante de tiempo. Y el diablo dijo: te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Noten la expresión entregada, porque la vamos a ver un poco más adelante. Y a quien yo quiera se la doy. Por eso, si tú haces un acto de adoración delante de mí, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo: no, estas cosas no han sido entregadas por mi Padre Celestial, le pertenecen a mi Padre, tú no tienes el derecho de dármelas. No, es una broma. Usted sabe que eso es lo que dice el versículo. Dice: respondiendo le dijo Jesús, está escrito, es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y es solo a él a quien tienes que rendir servicio sagrado. Pero lo razonable es que si el mundo no le perteneciera a Satanás, si Satanás no tuviera control, si el mundo no estuviera en Satanás, como dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, Jesús le hubiera dicho justamente lo que acabamos de mencionar. Oye, pero esto a ti no te pertenece. Es como que un vecino suyo le diga: mira, te voy a regalar el carro del vecino de al lado si tú me limpias la casa. Usted le va a decir: pero es que ese carro no es tuyo. Y aquí no vemos que Jesús le diga eso. De manera que la expresión que utiliza aquí, 1 de Juan capítulo 5, versículos 18 y 19, nos está diciendo de manera bien clara que la relación que hay entre el mundo y Satanás está descrita muy bien por este gráfico. El mundo le pertenece a Satanás. El mundo está en Satanás. ¿Qué hay de la congregación cristiana? Bueno, veamos ahora la enseñanza del Señor Jesucristo. Antes de pasar allí, recuérdese, ahí parece confirmar, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, pareciera confirmar la teoría de estas personas. Mira, aquí el inicuo, en donde el mundo está, a quien el mundo le pertenece, es Satanás el diablo. Y en eso los testigos de Jehová coincidimos, ¿verdad? El mundo entero yace en el poder del inicuo, o en el inicuo, en la esfera de dominio del inicuo. La cuestión es que, como hemos dicho, el contexto nos dice claramente que el inicuo se está refiriendo a Satanás el diablo. Y esto ayuda a entender por qué Jesucristo dijo en cierta ocasión que pidiéramos que se nos librara del inicuo. Por el hecho de que el inicuo intenta asirnos, el inicuo intenta hacernos suyo, el inicuo intenta que seamos de su propiedad. Por eso es que dice que aquel que nació de Dios lo vigila. Y fíjense, tomen en cuenta esta frase aquí, porque ahora cuando examinemos lo que el Señor Jesucristo enseñó, nos va a ayudar a entender este versículo. Vayamos por favor juntos al libro de Juan, el capítulo número 17. Notemos acá en el análisis que vamos a estar haciendo de Juan capítulo 17, vamos ahora a poder comprender mejor todas estas expresiones que se han usado en primera de Juan. El Señor Jesucristo, no vamos a leer todo el pasaje, ¿ok? Si usted quiere hacer una pausa, lee detenidamente el pasaje y va a poder comprender mejor todo lo que le vamos a estar explicando, porque si no el video se va a hacer interminablemente largo y no es lo que queremos. Va a ser largo, no hay otra forma, pero no tan largo que por todos los detalles que se quieran presentar. Bueno, en primer lugar, el capítulo 17 de Juan ha sido llamado una oración de intercesión por muchísimos comentaristas, porque Jesús interviene delante de Dios orando por sus discípulos. Jesús está próximo a morir, está profundamente preocupado por sus discípulos y ahora Él le dice en el versículo 2 en primer lugar: bueno, Padre, tú me diste autoridad sobre toda carne para que yo les dé vida eterna. Y en el versículo 3 Él identifica la vida eterna diciendo que depende de tener un conocimiento o seguir adquiriendo un conocimiento acerca del Dios verdadero y de quien envió Jesucristo.
Después en el versículo 6 se menciona que él ha compartido con estos hombres quién es su padre, le ha puesto de manifiesto su nombre. Y entonces dice aquí una frase que queremos resaltar: y han observado tu palabra. Y ahora han llegado a conocer que todas las cosas que me diste vienen de ti, porque los dichos que me diste se los he dado y ellos los han recibido. Y ciertamente han llegado a conocer que yo salí como representante tuyo. Cristo está hablando de sus seguidores, de la iglesia, de la congregación. Y aquí está diciendo varias características que tiene esta iglesia o congregación que vamos a examinar cuando examinemos en 1 Corintios capítulo 5. Estos eran hombres del mundo. Pero ahora el Padre los ha traído, recuérdese, capítulo 6, versículo 44 de Juan, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Ahora el Padre de Jesús se los ha traído, se los ha entregado y le ha dicho: estos son hombres que yo amo por su disposición, que han reaccionado bien frente a lo que le has enseñado. Estos son tuyos, yo quiero que los cuides, yo quiero que tú les enseñes. Y ese es el papel que Cristo hace, incluso a la vida por estos hombres. Pero estos hombres, en primer lugar, fíjese, han observado la palabra de Cristo, y la palabra observar aquí no es simplemente mirar, significa que han sido fieles cumplidores de lo que Jesús ha enseñado. Esta es una de las características esenciales de la congregación o iglesia verdadera. Acepta lo que dice Cristo, acepta el papel de Cristo en el propósito de Dios, cree a Jesús, lo ve como el representante de Jehová Dios y se esfuerza por aplicar esos dichos en su vida. Ahora, Jesús en el versículo 9 pasa a decir: mira, yo tengo que orarte por estos. Yo no oro por el mundo. Note esta expresión aquí en el versículo 9. No hago petición respecto al mundo, sino respecto a lo que me has dado, porque son tuyos. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque recuérdese, fíjese, si bien Jesús, y vamos a ver un poquito más adelante, toma cuidado del mundo, Jesús sabe perfectamente bien que a quién le pertenece el mundo. Ya lo vimos anteriormente, ¿verdad? A Satanás y al diablo. Entonces, bueno, no tiene sentido orar por el mundo, porque ellos no tienen el interés de servir a Cristo, de servir a Dios de la manera adecuada. Vamos a ver más adelante que de todas formas él hace un arreglo amoroso, ¿ok? Para ayudar al mundo. No lo deja totalmente. De hecho, la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo, refiriéndose al mundo de la humanidad, aunque este se encuentra en el control del diablo, que dio a su propio hijo. O sea, no vamos a confundir las cosas, ¿verdad? Ahora, pero Jesús está muy preocupado porque en el versículo 11 él dice: ya yo no estoy en el mundo, o sea, ya me voy, yo voy a morir, voy a tu lado de nuevo. Si usted lee el versículo 1 al 5 lo va a poder ver, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. O sea, ¿quién los va a proteger? ¿Se acuerda la expresión de 1 de Juan capítulo 5, 18? El inicuo no puede asirnos porque el Hijo, el que ha nacido de Dios, nos vigila. Fíjate aquí ahora el versículo 11 como sigue diciendo: Padre, vigílalos por causa de tu propio nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. O sea, por favor, permite que mi congregación, que mis discípulos continúen en unidad. Vigílalos, cuídalos protectoramente, guíalos. Por eso se dice que es una oración de intercesión. Y entonces ahora Jesús dice: ¿por qué? Bueno, cuando yo estaba con ellos, yo los vigilaba por causa de tu propio nombre que me has dado. Y los he guardado, y ninguno de ellos es destruido, sino el hijo de destrucción, Judas, para que la escritura se cumpla. Mas ahora yo voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que ellos tengan mi gozo en sí mismos en plenitud. O sea, Jesús está preocupado. Él se va, pero sus discípulos se quedan en el mundo. Y ahora noten el versículo 14, ¿por qué la preocupación? Yo les he dado tu palabra. O sea, estos hombres del mundo que tú me diste, yo les he enseñado y ellos han respondido bien. Ellos están tratando de vivir en armonía con la ley tuya, pero el mundo los ha odiado. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? Porque el mundo le pertenece al diablo. Y el diablo utiliza a estas personas para atacar al cristianismo verdadero. No es de extrañar entonces que Jesucristo dijera: cuando ustedes les empiecen a decir cosas mentirosas de ustedes y toda suerte de calumnia, como están haciendo los apóstatas en internet, estos grupos que han surgido, no se preocupen por eso, salten de gozo, porque los profetas del pasado los trataron exactamente igual. ¿Por qué? Porque el mundo siempre ha estado bajo el dominio del diablo una vez que la primera pareja humana se rebeló. Es el punto. Y el diablo siempre lo va a utilizar para atacarnos. No es algo extraño ¿verdad? En absoluto. De hecho, por allá, no me recuerdo también en el libro de Primera de Juan o Segunda de Juan, cuando se habla de Caín, se dice que él mató a su hermano, que era un siervo fiel de Dios, porque le pertenecía al inicuo. ¿Ve? Porque era del inicuo, es decir, era su pertenencia, tal como el mundo es pertenencia del diablo. Y ahora Jesús está preocupado. Jesús dice
ellos no son parte del mundo, dice el versículo 16, así como yo no soy parte del mundo. Así que miren qué interesante. Jesús dice, ok, el mundo, ¿verdad?, le pertenece a nuestro enemigo, pero mi congregación no es parte de este mundo. No es propiedad de tu enemigo, de Satanás, el diablo. Es lo que está diciendo Jesús ahí. De hecho, fíjense ahora, el versículo número 15 dice acá, te solicito no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Volvamos un momentico a Primera de Juan, por favor, porque decíamos que queríamos aclarar esa expresión. Capítulo 5, versículo 18. Y estamos haciendo todo este análisis, queridos amigos y hermanos, porque queremos que se logre ver la coherencia tan grande, la tremenda armonía interna que la palabra de Dios tiene en cuanto a esta enseñanza y que nos va a ayudar a interpretar correctamente 1 Corintios capítulo 5. Recuerden, no hemos perdido de vista para nada nuestro objetivo, solo que necesitamos hacer, edificar todo el fundamento necesario para examinar 1 Corintios 5. Volvemos acá, dice, sabemos que toda persona que ha nacido de Dios no practica el pecado, es decir, presente, indicativo activo, sino que aquel que nació de Dios lo vigila. Jesús, a pesar de que se fue aquí, sigue vigilando a sus discípulos para que el inicuo no logre asirlo, y por eso nos pide, por favor, oren mucho sobre que se nos libre del inicuo. Así que ven qué clase de coherencia. Es hermoso, hermanos, cómo la Biblia tiene una armonía interna. Yo fui ateo, mi papá era científico en mi país, y yo era ateo, nací en un país comunista. Y saben, algo que a mí me ha convencido, más allá de toda duda, de que la Biblia proviene de nuestro Creador, y perdonen que haga esta salvedad personal, pero me gustaría ayudarles a percibir eso, es la armonía interna de la Biblia. La Biblia tiene una armonía bellísima, ese es el resultado de una mente superior a la humana, así que por supuesto que tiene una armonía, una belleza interior extraordinaria y una coherencia increíblemente grande. Así que volvamos a Juan capítulo 17 y ya podemos entender por qué dice allá en Primera de Juan que el que ha nacido de Dios los vigila. Ya vimos que Cristo en su papel de rey y sacerdote pues vigila a las congregaciones. Vimos en Revelación, ¿verdad?, capítulo 1 y 2, que Cristo está en medio de las congregaciones inspeccionándolas, cuidándolas, para que el inicuo no logre corromper la congregación. Bueno, vayamos al versículo 15 de nuevo. Dice, te solicito no que lo saques del mundo. Ok. Para tú sacar algo de un lugar, ese algo tiene que estar en ese lugar. Para yo sacar mi bicicleta de la habitación, ¿dónde tiene que estar la habitación? La bicicleta. Tiene que estar ¿dónde? En la habitación. Dice Cristo, no, yo te solicito no que lo saques del mundo. Eso nos ayuda a ver que los cristianos están en el mundo. Cristo dice, más bien vigílalos por causa del inicuo, es decir, de Satanás. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Ese es el punto. Aquí está la relación ahora entre la congregación, el mundo y Satanás. ¿Dónde se encuentra la congregación cristiana? La congregación cristiana no sale de la tierra por haber conocido a Cristo. La congregación cristiana sigue estando en la tierra y tiene a su alrededor la sociedad humana que Satanás, el diablo, controla. Así que miren, este diagrama nos ayuda a percibir. Satanás controla el mundo. La congregación vive en el mundo, está en el mundo, pero no pertenece al mundo. Y si ven, la razón por la que no pertenece al mundo es precisamente porque observa los mandamientos de Cristo, porque se esfuerza por obedecer a Cristo como caudillo, se esfuerza por vivir en armonía con las normas divinas. Y Cristo ahora en el capítulo 17, versículo 17, le solicita a Dios que esa prenda de vestir blanca que representa los actos justos de la congregación cristiana se mantenga en pie de un modo muy específico. Noten cómo se protege del inicuo a la congregación. Santifícalos. Por favor, pare un momentico ahí. Para quienes hemos estudiado las Escrituras, sabemos que la palabra santificar, tanto en hebreo como en el griego, tiene la idea de apartado con un propósito. O sea, Cristo está diciendo, apártalos. ¿De dónde? Del mundo donde están. ¿Cómo se santifica la congregación? Dice, por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. La congregación cristiana se protege del inicuo, se vigila para que el inicuo no pueda asirla, no pueda poseerla como posee este mundo, por medio de la obediencia a la verdad, por medio de la obediencia a la palabra de Dios. ¡Qué interesante!
Aquí Jesús nos está diciendo claramente la relación que existe entre Satanás, el mundo y la congregación. El mundo le pertenece a Satanás, al inicuo. Pero para que la congregación no llegue a pertenecerle a Satanás, como sucedió a partir del siglo II, después de la era común, ¿verdad? Después de la muerte de los apóstoles, que podemos ver en la historia las consecuencias dolorosas de que el cristianismo se corrompiera por permitir justamente un apartarse de la verdad de la palabra de Dios, es necesario ser santificado por medio de la verdad, apegarse a lo que Dios dice en su palabra. Y si hay que hacer un cambio para apegarse aún más a ella, hay que hacerlo. Y eso lo vamos a tratar en algunos videos en el futuro. Es cierto que nos hemos tomado bastante tiempo para explicar esto, pero hermanos, queríamos que ustedes comprendieran este punto en toda su magnitud. Así que hagamos un resumen breve de lo que hemos visto hasta acá. La Biblia nos dice que Satanás es la fuente de la maldad, es el padre de la mentira, es el homicida desde el principio y tiene hijos. Y esos hijos están en su poder. Es el mundo que según 1 Juan capítulo 5 versículo 19 le pertenece, está bajo la esfera de su dominio, o como dice Elsa Tames, ¿verdad? En su manera de traducir aquí, en el poder del maligno yace. Lo mismo que dice la traducción Nuevo Mundo. Es decir, en todo ponero keitai, el mundo es de Satanás. Pero hemos visto también que acá en este diagrama, que la congregación, según Juan 17, está en el mundo. Por eso Cristo estaba preocupado. Por eso Cristo le dice a su Padre: mira, del mundo has sacado un grupo de personas que me las has entregado para que tengan vida eterna. Ellas están santificadas, apartadas para tu servicio, pero tienes que vigilar a estas personas. Por favor, te lo suplico, te lo ruego, porque Satanás trata de usar el mundo para poder lograr infiltrarse la maldad dentro de la congregación y entonces poseer la congregación. Entonces hacer que la congregación esté en toponeros, en el inicuo, o sea, parte de la esfera de dominio de Satanás. Y Cristo le dice: por favor, santifícalos, permíteles que tu palabra les dé iluminación, les ayude por medio de la obediencia a la verdad que es tu palabra. Y de ese modo yo estar tranquilo por ellos, porque yo los amo. Voy a entregar mi vida en unas horas por ellos. Claro que tengo que estar preocupado. Y aquí el versículo 18 es una gema hermosísima, hermanos, porque hablábamos ahorita que Cristo no oró por el mundo, ¿verdad? Porque no le pertenece a él. Pero fíjense, ahora dice: así como tú me has enviado al mundo, es decir, para entregar la vida y salvarlos, así yo también los he enviado al mundo para la predicación. Qué hermoso, ¿verdad? Qué joya tan preciosa, como Cristo nos dice claramente aquí: oye, hay que predicar, porque yo estoy enviando a ustedes al mundo. Y él les dice: en el mundo tendrán tribulación, ¿verdad? En algunos pasajes y bueno, el mundo los va a perseguir porque el mundo los odia, y ya lo hemos visto, pero toda esta relación es esencial que la entendamos perfectamente bien. Ustedes van a decir: ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con 1 Corintios capítulo 5? Bueno, ha llegado el momento, queridos amigos y hermanos, después que ya tenemos claro, ¿verdad?, que el uso de la preposición en condativo indica el lugar o esfera de dominio en que se encuentra el sujeto, ¿verdad?, del que se está hablando. Y llegó el momento ahora de que podamos comprender 1 Corintios capítulo 5, y esta expresión, ¿verdad?, en dativo, nos va a ayudar a través de todo el análisis del capítulo. Lo vamos a ver repetidas vez tras veces aquí en 1 Corintios 5, así que les invitamos ahora a que presten cuidadosa atención a lo que sigue, porque lo que sigue es hermoso y nos va a poder ayudar a percibir que Satanás no tiene nada que ver con el individuo, en donde se dice ahí en 1 Corintios 5:13 que tiene que ser removido, expulsado, eliminado de la congregación cristiana. Veamos por qué. Bueno, para ello, por favor, les pido que vayan a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a estar examinando no toda la carta, porque recuérdense, estamos dándole respuesta a una afirmación. La afirmación es que este individuo que se menciona en el versículo 13 aquí, el inicuo, que tiene que ser removido, es Satanás, el diablo. Entonces queremos responder a eso. En otro video más adelante vamos a ver en el análisis contextual, cuando examinemos ¿por qué por qué tiene que ser tan seria? ¿Por qué tiene que ser tan dura esta disciplina de la expulsión, ¿verdad? Que incluso hasta el trato social se corta por completo con el individuo que es expulsado. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un examen contextual de todo este asunto. Pero hoy queremos basarnos a examinar el contexto de 1 Corintios 5:13, pero con relación específicamente a la afirmación de que se está hablando de Satanás en el versículo 13.
Así que comencemos examinando el versículo 1. De hecho, se informa que hay fornicación o relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Como otras traducciones traducen, entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones. Que cierto hombre tiene la esposa de su padre. Esta expresión que se utiliza aquí, ni siquiera entre las naciones la hay. Hermanos, esto es significativo. ¿Por qué? Fíjense, este hombre estaba acostándose nada más y nada menos que lo que en nuestra cultura latina diríamos que es su madrastra, su mamá sustituta, la esposa de su papá. En primer lugar, vamos a ver que Pablo dice, oye, esto ni siquiera pasa entre la gente de las naciones, entre el mundo que nos rodea. Y esto nos hace ver, y lo vamos a ver cuando examinemos el por qué la disciplina tiene que ser tan seria, ¿no? No lo vamos a tratar ahora. Nos hace ver la preocupación de Pablo por la congregación. ¿Por qué? Miren, para que entendamos el punto. ¿Recuerda a quién se le está escribiendo esta carta? Bueno, si está en 1 Corintios, capítulo 5, es porque se le está escribiendo a la congregación de Corinto. La frase de Pablo se puede entender mejor, hermanos, si vamos a la afirmación, fíjese, que hace aquí la atalaya de el 1 de enero de 1982 bajo el título de No estén privándose de ello el uno al otro, hablando de la necesidad de que la pareja cristiana no se aísle, y sino que más bien tenga las relaciones sexuales normales que debe haber dentro del matrimonio, como deleite o placer dado por Dios al arreglo del matrimonio. Y aquí se hace una expresión, vamos a buscar aquí, fíjense, el mismo comienzo aquí dice, ¿por qué consideró el apóstol Pablo que era necesario sacar a colación este asunto tan íntimo cuando escribió a los Corintios? Y en verdad, ¿por qué debería ser este un asunto de tanto interés para los cristianos hoy día? O sea, ¿por qué tratar este punto? Los cristianos corintios, a quienes el apóstol Pablo escribió allá por el año 55, era común, vivían en una ciudad corrompida en cuanto a la moral. Tanto así que la expresión corintizar llegó a usarse comúnmente con el significado de practicar la prostitución. Oiga eso. A estas personas que se les está escribiendo, que viven en Corinto, ellos sabían lo que significaba la palabra corintizar. Es decir, practicar la fornicación, la prostitución, la porneía. Esto es un invento de la Organización de los Testigos de Jehová. Mire, hemos comprado también, tenemos este diccionario físicamente, ¿no? Pero vamos a abrirlo, es el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia. Este Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Ropero. Acá vamos a buscar la palabra corintizar. Es un buen diccionario, si lo pueden tener. De hecho, cuando examinemos nosotros en un futuro lo que es el exégesis, vamos a estar avanzando en el artículo que tiene. No he encontrado todavía un artículo sobre el exégesis que esté tan bueno como el de este señor. Bueno, no solamente es el trabajo de él, es un grupo de personas, como en el caso nuestro, ¿verdad? Que somos un comité, no es uno solo. Cada uno de nosotros tiene ciertas habilidades en ciertas cosas, y bueno, todos nosotros podemos de este modo, ¿verdad?, contribuir a que el trabajo pueda ser efectivo. Miren qué interesante acá. Fíjense, dice, es probable que la prostitución, aquí estamos en esta parte aquí, ocurriera en la ciudad y no en la Acrópolis, ya que las dimensiones del templo no eran suficientemente grandes como para acomodar a tal número de personas. De ahí la fama de Corinto por su promiscuidad. Tanto es así que la expresión corintia vino a ser equivalente de mujer de malas costumbres. Y ser un corintio significaba ser un libertino o un borracho. De hecho, para designar la manera licenciosa, es decir, inmoral, de vivir de sus habitantes, se acuñó el término corintizar. Oiga, volvamos ahora a 1 Corintios 5. Vamos a volver a leer el versículo 1. Y ahora usted va a entender el punto. De hecho, se informa que hay fornicación entre ustedes, y tal fornicación como ni siquiera la hay entre las naciones. Oye, ni siquiera en la ciudad que ustedes viven, en donde la inmoralidad es tan proverbial que se le llama corintizar, y ni siquiera este tipo de fornicación se practica en la ciudad de ustedes, y esto está dentro de la congregación. ¿Entiende usted la preocupación de Pablo? ¿Por qué Pablo le tuvo que escribir a los corintios? De ahora usted, ¿cómo
es que Pablo está preocupado hasta el máximo. Oiga, esto que estaba pasando en la congregación ni siquiera pasa en el mundo, dice Pablo. Y aquí viene ahora otro diagrama que hemos creado para ayudar a comprender el punto, ¿no? Mire aquí, fíjese, hemos deslindado, ¿no?, en la figura inicial que teníamos acá. Recuérdese que teníamos esta figura, ¿verdad? Satanás, el diablo, alrededor. Aquí vemos el mundo de Satanás y la congregación que está adentro, aunque no pertenece a Satanás, pero está dentro de la esfera del dominio del diablo, que es el mundo que nos rodea. Y ahora fíjese, hemos deslindado eso, es decir, lo hemos separado para ayudar a comprender lo que Pablo dice. Dice Pablo, oye, por supuesto el negro sigue representando a Satanás, el blanco representa a la congregación. Acá, fíjense ustedes, dice, este es el mundo, las naciones o el mundo. Pablo dice, oye, entre ustedes, aquí, y vamos a ver, fíjense, el griego, lo que Pablo dice en griego, porque esto nos ayuda a entender por qué hemos hecho todo el análisis previo. Primero a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 1. Ok, dice aquí, fíjense, en efecto, dice la Biblia de las Américas, se oye que entre vosotros hay inmoralidad o porneia, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles o naciones, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Dice acá, holos, que es un adverbio adjetivo que indica ciertamente, de hecho. Dice aquí, akutai, o sea, se oye, es un verbo que se encuentra en presente indicativo. O sea, es algo que está sonando, es algo que está pasando. En Jumín. Noten ustedes aquí ahora. En Jumín. Porneia. Se oye en ustedes fornicación. Ahora, fíjense. Jumín, que es el pronombre personal, ustedes, en plural, es un pronombre. Recuérdense, los pronombres son las palabras que sustituyen. Ahora, si decimos, por ejemplo, María se encontraba en casa de Roberto, y después decimos ella salió de la casa, ella es un pronombre, es una palabra que sustituye el nombre María para no ser repetitivo, María. Entonces Pablo aquí, hablando a la congregación, dice, oye, de hecho se oye en ustedes, y ustedes está ¿en qué caso? Es un pronombre que se halla en dativo, queridos amigos y hermanos. O sea, en ustedes, dentro de ustedes, en medio de ustedes. Por eso aquí, fíjense, dice, se oye que entre vosotros, en medio de ustedes, hay una fornicación. Y entonces después dice, y una como ni siquiera entre las naciones. O sea, volvamos al diagrama de nuevo para que veamos el punto. Miren esto. Dice Pablo, oye, en el mundo esta fornicación no existe. Por eso la cruz esa que usted ve, esa X marcando en rojo, ¿verdad? No existe. En Corinto, donde se dice corintizar como una forma de definir inmoralidad, como una ciudad proverbial, ni siquiera entre ellos se practicaba esto que se estaba practicando dentro del pueblo de Dios, dentro de esa congregación que el Señor Jesucristo le pide a su Padre que vigile por causa del inicuo, porque el inicuo puede tomar una pieza de maldad que exista en el mundo de Satanás e infiltrarla entre nosotros. Y Pablo les está diciendo, se oye, se nos da este informe, se nos ha dicho que ustedes están peor que el mundo. Esto puede ayudarnos a nosotros, queridos amigos, a entender que a veces en la congregación pueden pasar cosas terribles. De modo que si usted en la congregación cristiana, usted ve en su congregación o en otra congregación un hecho escandaloso, un hecho que ni siquiera entre la gente del mundo se practica, por favor, dejó de ser la congregación de Corinto, el pueblo de Dios, porque se estaba haciendo algo incorrecto por parte de uno de sus miembros. No. Y esto nos ayuda a percibir claramente que no tenemos que asombrarnos si estas cosas pasan entre nosotros, porque Pablo le estaba diciendo, oye, en el mundo esto no pasa, y ustedes lo están permitiendo aquí, en un lugar santo o apartado para el servicio de Jehová. ¿Cómo es posible esto? De hecho, en el versículo 2 él les pasa a decir, noten ustedes, y están ustedes hinchados, y no se lamentaron más bien para que fuera quitado de medio de ustedes el hombre que ha cometido este hecho. Se le está diciendo, caramba, ¿dónde tienen ustedes la mente? ¿Cómo ustedes van a contribuir a que la congregación se manche? ¿Por qué no se entristecieron ustedes al permitir que este individuo continúe? Note que no se está hablando de eliminar ni a Satanás
ni se está hablando de eliminar el pecado solamente. Aquí se está hablando de eliminar al individuo que ha cometido este hecho, y en el griego la expresión que se utiliza es muy clara, lo vamos a poder ver. Y ojo con este versículo, que lo vamos a examinar cuidadosamente, porque como le hemos dicho en el pasado a la persona que ha estado compartiendo con nosotros ese punto de vista de que a quien hay que eliminar es a Satanás, le hemos dicho muchas veces en nuestros comentarios, por favor haga una exégesis del versículo 2 y va a poder comprender mejor de quién se habla en el versículo 13, porque para eso es el contexto. Dice aquí Pablo, kai humeis, y ustedes. Fíjense que es el pronombre personal, el mismo pronombre personal que se utiliza en el versículo 1 para decir, míralo aquí, en el versículo número 1 acá dice Akotai en Jumin, ¿ve? Ustedes, porneia, o sea, en ustedes hay porneia o fornicación. En el versículo 2 ahora él va a utilizar de nuevo, recuerden, se está hablando de la congregación, él habla ahora y ustedes, se está hablando con la congregación. Dice él aquí, pefusios menoi, es decir, se han enorgullecido, se han hinchado de orgullo. Ahora él dice, ustedes, o sea, están, mejor dicho, y él dice, kai o hate, y no, más bien dice, malon, epensesate, o sea, se han entristecido, se han acongojado. Ahora, esa tristeza tenía una razón de ser, dice ahora aquí, de manera que, iná o jiná, alce, y esta palabra alce es una palabra que se declina de la palabra airo, y ahorita le vamos a prestar atención, van a ver una sorpresa muy interesante, o sea, y significa remover o expulsar también, de hecho en ocasiones también puede significar matar. Ek mesou humon, de en medio de ustedes, o sea, más bien remover de en medio de ustedes, ho, o sea, él, refiriéndose al individuo, to ergon, o sea, la obra, touto, esta, praxas, o sea, ha hecho. O sea, aquí está diciendo Pablo, oye, este que ha practicado esto, este que ha hecho esa fornicación que ni siquiera en el mundo acontece, en vez de ustedes estar enorgulleciéndose de eso, deberían estar entristecidos a fin de que lo eliminen de entre ustedes. A fin de que, como dice aquí, alce, es decir, airo, lo tomen fuera, lo expulsen. Aquí Pablo está diciendo claramente a quién se está hablando, de quién está él hablando. Y este airo es significativo, queridos amigos, les vamos a mostrar porque yo quiero abrir otra pestaña, vamos a abrir también el Nuevo Testamento, vamos a buscar ahora el Nuevo Testamento bizantino, mírenlo aquí, vamos a explicarles un detalle entre el Nuevo Testamento bizantino, la recensión bizantina, y el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas. Hay diferencias porque, como ustedes saben, en el extenso copiar de los manuscritos, ¿verdad? A través de los siglos se fueron introduciendo errores en ciertas copias. Entonces el texto bizantino es uno de los textos que más cambios tiene. Pero a mí me gustaría muchísimo, al examinar acá el texto bizantino, mostrarles un detalle. Vamos a buscar acá el texto bizantino sin la morfología para que sea más entendible. Aquí está el texto, mírenlo aquí, es este que pueden ver aquí. Cuando Pablo en el versículo número 2 habla precisamente de remover a este individuo, en el texto bizantino no dice airo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Dice aquí jiná et saro. Noten ustedes cuál es la palabra que aparece, et sairo. Es la misma palabra que aparece en el versículo 13. Mírenlo aquí. Fíjense ustedes. Et sairo. El versículo 2 y el versículo 3 están hablando exactamente del mismo individuo. Pablo nos está diciendo en el versículo 2 que hay que remover, que hay que expulsar, que hay que usar el et sairo con este individuo. Ahora, a mí me gustaría el poder ayudarles a percibir un detalle. Vamos a ver un momentico aquí la palabra et sairo, que a veces la falta de conocimiento, como hemos dicho, lleva a que la gente no se dé cuenta de los detalles. Miren, la palabra et sairo es esta que ven acá.
Pero a mí me gustaría que vieran algo. Noten la parte que está señalada, que dice ahí en griego, airo. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver para entender lo que queremos decir. Si se dan cuenta, la palabra airo está compuesta por dos palabras. Ex, que es una preposición que indica fuera, y airo, que es otra palabra griega que, como ustedes pueden ver aquí, fíjense, si bien en el texto bizantino aparece la palabra etzairo en 1 Corintios 5:2 para remover, expulsar, eliminar de la congregación, de en medio de ellos, al hombre que había hecho este acto. No se está hablando de Satanás, por favor, se está hablando del hombre. Aquí en el Nuevo Testamento de Sociedades Bíblicas Unidas no utiliza etzairo, sino que utiliza aquí la palabra airo. Nótenla ustedes ahí, fíjense en el recuadro airo, en el recuadro en gris, y aquí airo. Veamos el diccionario Strong en Libronis Digital Library System. Notemos ustedes aquí, la palabra etzairo nos dice que está compuesta por dos palabras. ¿Cuáles son estas dos palabras? Veamos la primera. Démosle clic. Dice que es ek, que siempre que se escribe delante, fíjense ustedes, de, digamos decir, delante de una vocal, se cambia la ek, o sea, la carpa, por la etz aquí. Etz, que significa o denota el origen, es decir, el punto de donde se inicia el movimiento o acción. Para que entiendan el punto, vamos un momentico de nuevo acá. Pablo está diciendo, de aquí, de en medio de ustedes, remuévanlo afuera. Es decir, de aquí para afuera, para el mundo de nuevo. Esto es significativo. Ahora, veamos la otra palabra que compone la palabra etzairo. Miren aquí, es la palabra airo, que significa elevar, alzar o por implicación cargar o llevar cargando. Pero vamos a ver, fíjense, que también es traducida como muera, quitar, y vamos a ver por qué la palabra airo es traducida como muera. Y vamos a ver qué puede implicar la muerte del individuo, tal como etzairo fue utilizado en Deuteronomio para eliminar al individuo. Ahora, volvamos al texto griego. Fíjense ustedes. Acá Pablo nos está diciendo que hay que usar airo, o dependiendo si usamos el Nuevo Testamento en griego de Sociedades Bíblicas Unidas o en la versión, ¿verdad? La recensión bizantina, Zaret. Aquí él está diciendo quién es ese individuo que es objeto de esta acción. Airo o etzairo. Ya vimos que lo único que le añade ex a airo es desde dónde surge, es decir, desde dónde se realiza la acción, es decir, desde aquí, desde el centro de ustedes. Nótenlo ustedes acá. Él dice ek, o sea, fuera, mesou, humón, fuera de en medio de ustedes. Así que vamos ahora al Nuevo Testamento en griego. Van a ver que aquí lo único que se hizo fue que en el caso, por ejemplo, de Sociedades Bíblicas Unidas, es que ek sustituye el etz que viene aquí adelante. Ek, si ustedes ven, es la misma preposición que aparece delante de airo. Aquí es que remuevan de en medio de ustedes al que ha practicado esto. ¿De quién está hablando Pablo? Volvemos a decir, de Satanás, el diablo. Es Satanás quien estaba participando en la fornicación, como la que ni siquiera en Corinto, una ciudad tan inmoral, existía. No, es un individuo que tiene a la mujer de su padre. Satanás no puede tener a la mujer de su padre, porque en primer lugar su padre, Jehová, no es un ser humano para tener una esposa. Está refiriéndose a un hombre. Y en el versículo 2 nos está diciendo con quién se toma la acción, del versículo 13 también. Es decir, este individuo que ha infiltrado dentro de la congregación cristiana una fornicación terrible que ni siquiera en el mundo existe. Y fíjense la palabra, porque puede que uno diga, no, pero aquí la palabra airo a lo mejor como no tiene la ek delante, ¿verdad? No significa expulsar igual. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, esta traducción vierte, y la elegimos precisamente para que se den cuenta, dice, para que el que entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado. Exactamente, fíjense ustedes, exactamente lo mismo que dice el versículo 13.
El versículo 2 y el versículo 3 están hablando del mismo individuo. Hay que expulsar de la congregación cristiana, hay que sacar de la congregación cristiana hacia afuera a este individuo, es lo que Pablo está diciendo. Porque lo que está haciendo no es posible que se permita dentro de una congregación que dice representar a Cristo. Ahora, la palabra airo, para que entendamos el punto, implica a veces una disciplina muy severa. ¿Quieren verlo? Bueno, miren, vamos aquí, fíjense, al léxico de Frieger, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a buscar acá Results, vamos a buscar el Summary y vamos a pararnos de nuevo acá para poder sacar. Miren aquí, vamos a abrir el léxico de Frieger. Aquí airo, entonces dice literalmente como levantar, tomar, aquí dice llevarse, alzar. Puede ser, y posiblemente la persona que hizo ese post originalmente, si usted va a los primeros videos lo puede ver, no estaba hablando del Zairo cuando él decía sobre lo del asunto del barco, porque aquí lo pueden ver, ¿ves? Absolutamente acerca de el ancla de un barco, ¿verdad? Puede significar partir, simbólicamente levantar una montaña, ¿verdad? Como cuando Cristo dice de que la montaña, si uno le dice a la montaña, muévete, ¿verdad? Ahora, pero hay algo aquí que a mí me gustaría que ustedes vieran. Miren, en la definición número 3 de airo dice remover por la fuerza. Noten qué interesante. Hacer fuera, matar, ejecutar. Y aquí se menciona a Juan 5:19, que dice: entonces ellos gritaron fuera, fuera, crucifícale. Este fuera es airo, es decir, simplemente remuévanlo, y se refiere a removerlo por medios violentos, por medio de la crucifixión o el empalamiento. Así que airo tiene una clase de fuerza tan grande como el Zairo en Deuteronomio. Noten ustedes ahora aquí, fíjense, destruir, ¿verdad? Eliminar. Y aquí hay en particular algo que queremos mostrar, fíjense ustedes, borrar con un diluvio, con una inundación. Y entonces cita Mateo 24:39, vamos a buscarlo. Dice: y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, es decir, los removió a todos, los eliminó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué palabra aparece aquí? Para llevárselos, es decir, causarles la muerte. ¿Quieren verlo? Aquí, miren, la palabra es esta que usted puede ver aquí, mírenla aquí. Se los llevó a todos, es airo. O sea, los eliminó, los borró de la faz de la tierra. Pablo está diciendo aquí, al usar la palabra airo. Así que para aquellos que no quieran aceptar que el texto bizantino tiene la palabra etzairo acá, etsalce, bueno, pues vamos a decirles algo. Mire, la palabra airo, que aparece acá en el libro de Mateo 24:39, que ya lo vimos, está acá. Mírenlo ahí, airo es la que describe la acción de Dios mediante el diluvio con relación a esos individuos, y sabemos que esos individuos fueron eliminados de la vida. Así que airo denota una acción tan, pero tan severa como etzairo. Lo único que sucede, recuerden esto, es que etzairo muestra desde dónde es el punto de partida. Es decir, es desde aquí hacia afuera. Eso es lo único que le añade a la palabra airo la preposición ek. Está indicando en este caso desde dónde parte y hacia dónde. Pero si volvemos acá, primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 2, vamos a ver que Pablo está diciendo de todas maneras, 5, versículo 2, vamos a ver que Pablo, como decimos, está diciendo de todas maneras, ¿desde dónde? Porque él no lo pone delante de airo, aquí, según el texto bíblico de Sociedades Bíblicas Unidas, pero sin embargo se utiliza de todas formas la preposición para indicar desde dónde, desde en medio de ustedes. Y no se está hablando aquí de Satanás y el diablo en el versículo 2, se está hablando de él, la obra esta ha hecho, o sea, aquel que ha hecho esta obra. ¿Qué obra? La del versículo número 1, es decir, la inmoralidad que ni siquiera existe entre
los gentiles, uno que tiene la mujer de su padre. El versículo 2 ayuda a comprender el versículo 13 completamente. Se está hablando del mismo individuo. Aquí se dice que se utiliza airo o etzairo, dependiendo de cuál es el texto griego que usted utilice, para el individuo que se acuesta con la mujer de su padre, para el individuo que ha traído semejante mancha dentro de la congregación. Y Pablo dice, ustedes debían haber tomado este individuo y haberlo eliminado de entre ustedes como el diluvio hizo allá. Claro, no está diciendo en sentido físico, sino en sentido espiritual. Lo vamos a ver. Vamos a continuar leyendo porque no queremos... O sea, ya aquí el versículo 2 da claro de quién se está hablando en el versículo 13, pero el resto del capítulo lo va a seguir mostrando. Por eso decíamos que si usted elimina el versículo 13 del capítulo 5 de 1 Corintios, de todas formas, el resto del capítulo va a decir que hay que eliminar a ese individuo. El versículo 2 está diciéndolo. Quítenlo, elimínenlo. Ahora dice Pablo, y yo por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ciertamente he juzgado ya, como si estuviera presente al hombre que ha obrado de dicha manera. Ahora, un momentico. Versículo 3. He juzgado, crinei. Si se acuerda usted en el versículo, o sea, en el video anterior, no, en el otro, sería la tercera parte, ¿verdad? Porque esta es la quinta parte. Habíamos dicho al principio, nos perdona por eso que es la cuarta parte. No, esta es la quinta parte. En la parte número 3 examinamos el uso del etzairo en Deuteronomio. Y ustedes recuerdan que hicimos una observación muy interesante. Dijimos, cuando etzairo es utilizado dentro del contexto judicial, es una disciplina que causa la muerte. Aquí Pablo está hablando de qué? De que él está usando airo o etzairo, dependiendo del texto que usted utilice, que ya vimos que es lo mismo. Lo único que le añade, lo volvemos a recalcar nuevamente, la preposición ex to airo es el punto de partida. De dónde hacia dónde se ejecuta el movimiento, es decir, desde dentro de la congregación, volvemos acá, de aquí de dentro de la congregación afuera. Sáquenlo de en medio de ustedes, elimínenlo, como en el caso del diluvio, ¿verdad? Como ya vimos anteriormente. Pablo está diciendo, ya he juzgado a este individuo, o sea, se está hablando de un juicio, se está hablando justamente de lo que dice Deuteronomio capítulo 17. ¿Captamos ese punto? Ahora, dice él, como si yo estuviera presente al hombre que ha obrado de dicha manera. Se vuelve a hablar otra vez del individuo que ha obrado de esta manera. Y noten ustedes la palabra hombre acá. Fíjense, no aparece realmente en el texto griego. Está implícita. Vamos al versículo 3 para que lo puedan ver. Mírenlo aquí. Dice ahí, o sea, ahora, que crina, juzgado, como si estuviera, o sea, como presente. Él, y aquí viene, qué interesante, fíjese, esto, es decir, el acto de fornicación es a lo que se refiere aquí, touto, ese, o el cual, y aquí viene la palabra ahora, katelgasamenón, o el que ha hecho esto. Así que Pablo dice, oye, yo ya he juzgado, como si yo estuviera en medio de ustedes, ya yo he juzgado al que ha hecho esto. ¿A quién? ¿A Satanás el diablo? No. Versículo 1 nuevamente, por favor. Alguno tiene a la mujer de su padre. Así que de aquí en adelante hasta el versículo 3, Pablo nos está hablando de lo mismo. Está hablando del mismo individuo. Y ahora vamos a ver qué dice Pablo que hay que hacer. Dice que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o de nuestro Señor Jesús, dice el versículo 4, estando ustedes reunidos, también mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Este versículo, el 4 y el 5, hermanos, este es, para que ustedes entiendan, clave, determinante para entender la relación con el versículo 13. ¿Por qué? Bueno, dice aquí, han de reunirse ustedes. Muchos interpretan que es toda la congregación. No vamos a entrar en ese análisis hoy a ello. Vamos a ver más adelante que no es así. Dice, y entreguen a tal hombre a Satanás. Esta expresión, entregan a tal hombre a Satanás, les voy a decir que en 1 Timoteo 1:20 lo podemos leer. Es una expresión que Pablo utiliza en otra ocasión también. O sea, no es algo único de Corinto. Él dice, Himeneo y Alejandro
perteneciente o pertenecen a estos y los he entregado a Satanás para que se les enseñe por disciplina a no blasfemar. Fíjense, esta expresión que ahora aparece aquí en 1 Timoteo 1:20 nos muestra que en el primer siglo era común ver la expulsión como entregar el individuo a Satanás. ¿Por qué? Vamos a verlo de nuevamente en el diagrama que hemos creado para ustedes. Fíjense ustedes, ya dijimos que Zairo o Airo X, como aparece en el versículo 2, significa que desde este lugar donde se encuentra ese individuo ha de ser expulsado fuera. ¿Qué es lo que hay fuera de la congregación? El mundo del diablo. ¿Y a quién le pertenece el mundo ese? Pues a Satanás. Por tanto, cuando usted saca de la congregación a un individuo fuera de la congregación, usted se lo está entregando al diablo. Vuelve a ser nuevamente propiedad de Satanás. Y fíjense, a mí me gustaría mostrarles un detalle interesante, porque la expresión que utiliza Pablo aquí en el versículo número 4 de entregar a Satanás es muy curiosa. Vamos a verla acá en el versículo 5, perdón. Fíjense ustedes en el versículo 5 como Pablo nos dice acá. Vamos a buscar la expresión aquí. Toiuton. No, perdón, no es toiuton. Disculpen, aquí está. Paradonai. ¿Qué significa paradonai? Vamos a darle doble clic a la palabra para que nos haga una búsqueda de concordancia de esta palabra tal y como está escrita. ¿Dónde se utiliza esa palabra en el Nuevo Testamento? Tal como está escrita aquí en 1 Corintios 5:5, ¿no? Porque puede haber otras declinaciones, pero para hacerlo más simple, noten ustedes, Lucas 20:20. Enviaron espías que fingieran ser justos para sorprenderlo en alguna declaración a fin de entregarle al poder y autoridad del gobernador. ¿Saben de quién estaba hablando? De justamente los individuos que eran enemigos de Cristo que querían entregárselo al gobernador. O sea, vayamos a Lucas 20:20 para que lo vean. Miren lo que está hablando, si ustedes ven, fíjense, los escribas y sacerdotes principales entonces procuraron echar la mano sobre en aquella misma hora, pero temiendo al pueblo, pues percibían que él, al hablar esta ilustración, estaba pensando en ellos. Y está hablando, aquí el que está hablando justamente, si ve el contexto, es el Señor Jesucristo. Y aquí la palabra que se utiliza para la acción que ellos quieren llevar a cabo para con Jesús, para Dunai, es precisamente entregar. Y fíjense que se habla de entregar al poder y autoridad del gobernador. Se utiliza en Lucas 22:26. Es lo mismo, dice, él aceptó y buscaba, o sea, aquí se está hablando de Judas, buscaba una oportunidad para entregarle. Lo mismo, es decir, en manos de sus cautores. Significa, aquí la palabra entregar significa, mira, esto es tu propiedad, esto es tuyo, haz con él lo que tú entiendas. A partir de ahora está bajo tu autoridad. Y es la palabra que se utiliza en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Y dice aquí él, paradonai ton toyunton to satana, o sea, para entregarle o entréguenlo al cual, o sea, este individuo, entréguenlo a Satanás. Oiga, eso está claro. El movimiento aquí, fíjense, vamos a entenderlo, esta es la congregación. La congregación está en el mundo le pertenece al diablo. No es que el diablo está dentro de la congregación y tiene que ser entregado afuera. No se está hablando del diablo, se está hablando de un individuo que ha cometido un pecado terrible, que es responsable delante de Jehová por la violación de la ley de Cristo, que es un individuo repugnante por la manera en que ha practicado el pecado, como ni siquiera entre la gente del mundo está pasando. Y Pablo dice aquí, sáquenlo al mundo con él, dénselo a Satanás, entréguenselo a Satanás, es de él, no pertenece más a la congregación. Así que hasta aquí, hasta el versículo 5, estamos viendo que no se está hablando de Satanás y el diablo dentro de la congregación. No se está diciendo que Satanás está en la congregación, se está diciendo que Satanás está afuera. Que es este individuo quien ha introducido lo corrupto que Satanás y el diablo promueven en su mundo dentro de la congregación. Y dice Pablo, hay que sacarlo. La congregación tiene que estar limpia, tiene que mantener su pureza original, tiene que mantener su obediencia al Cristo. De lo contrario está en el poder del diablo porque se hace parte del mundo. O
sea, Pablo nos está hablando claramente aquí desde un mismo principio que el que tiene que ser etzarate, el que tiene que ser airo, es decir, echado fuera de la congregación, al mundo del diablo, al poder del diablo, no es Satanás. No hay que entregar a Satanás. Se está hablando del individuo que ha cometido un pecado grave contra Dios y que tiene que ser entregado fuera al mundo de vuelta, y que en 1 Timoteo 1:20 se describe como la acción que es necesaria. Y a mí me gustaría volver a examinar con ustedes esa expresión nuevamente en 1 Timoteo 1:20, porque aquí se está viendo un entendimiento de por qué 1 Corintios 5 dice algo. Por favor, vayamos un momentico a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 20. Y fíjense, hermanos, que dice: Himeneo y Alejandro pertenecen a esto y los he entregado a Satanás. Es decir, mira, esto es de vuelta al mundo. ¿A quién le pertenece el mundo? A Satanás. Por tanto, si ahora eres parte del mundo nuevamente, cuando tú estás en la congregación, tú no eres parte del mundo. Cuando tú estás fuera de la congregación, tú eres parte del mundo de Satanás. Has sido entregado a Satanás, por lo que ahora dice aquí el apóstol Pablo, para que se les enseñe por disciplina a no blasfemar. ¿Y a quién disciplina Dios? A quien Dios ama. Esa disciplina que ha llevado, fíjese, a la congregación de Corinto a sacar fuera a este hombre, es para que haya un cambio de mente en este individuo. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos otra vez a 1 Corintios 5. Fíjense. Dice acá: entréguese a tal hombre, a Satanás, o al que ha hecho esto, ¿verdad?, para la destrucción de la carne. No está refiriéndose, por supuesto, a la destrucción del cuerpo físico del individuo. Carne en la Biblia muchas veces se refiere a el pecado, a la actitud carnal de un individuo que no se arrepiente de su pecado, como este individuo. Y entonces dice Pablo, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Como dice Pablo en 1 Timoteo 1:20, para que sea enseñados por disciplina a no blasfemar. O sea, la expulsión tiene como objetivo que el individuo se dé cuenta que si quiere seguir siendo parte de la organización de Jehová y no seguir en el mundo, no puede traer dentro de la congregación, bajo ningún concepto, un elemento como el que vemos aquí en este gráfico. ¿Entendemos el punto? ¿Queremos permanecer dentro del pueblo de Jehová? Fuera de la esfera de dominio de Satanás, no podemos traer dentro de la congregación lo que este mundo promueve en manos del diablo. O si no, entonces la acción que dice Pablo que hay que tomar con nosotros es echarnos fuera de la congregación. No está hablándose de un individuo que ha caído en un pecado por debilidad y ahora va arrepentido los ancianos, como dice el libro de Santiago capítulo 5, y los ancianos oran sobre él porque el individuo ha confesado su pecado, como manda hacer ahí Santiago, y recibe la ayuda espiritual de los pastores espirituales y no es expulsado. No, aquí se está hablando de un individuo que ha practicado algo tan terrible y lo ha practicado. A mí me gustaría que ustedes vieran el punto acá en el libro de Deuteronomio 17 sobre este punto de la práctica, ¿verdad? Para que lo puedan captar en toda su magnitud. Dice aquí: en caso de que se hallara en medio de ti, en una de tus ciudades que Jehová tu Dios te va a dar, un hombre o una mujer que practicara lo que es malo a los ojos de Jehová tu Dios. ¿Vemos la similitud con 1 Corintios capítulo 5? Un individuo que persiste en hacer lo que es malo, que no ha cambiado su actitud, que ha hecho de ello una práctica, que no está arrepentido de lo que ha hecho. Y Pablo le dice: ay, ustedes están hinchados de orgullo y no lo han quitado de en medio de ustedes. Entréguenselo al diablo. Pablo no está diciendo aquí en ningún momento entreguen a Satanás, que está dentro de la congregación, entréguenselo a Satanás. No, él dice: este que ha hecho esto, este que se ha acostado con la mujer de su padre, entréguenselo al diablo. Sáquenlo de la congregación, expúlsenlo de la congregación, bórrenlo de la congregación, elimínenlo de la congregación como por quema, como si él hubiera muerto para la congregación. Y fíjese, yo quiero hacer una aclaración. Vamos a hacer un video sobre la expulsión y el Señor Jesucristo, porque estas personas afirman de que no, que eso va contra el Espíritu del Señor Jesús. Cuidado. Cuando estudiemos la ilustración del Hijo Pródigo, que justamente tiene que ver con individuos que se han ido de la congregación, que se han apartado de ella, ahí se usa una expresión, el Padre usa una expresión para el Hijo que se ha apartado diciendo: este hermano tuyo estaba muerto. Y cuando nosotros hagamos un análisis en el griego de la palabra, la expresión esa, estaba muerto, ustedes van a ver qué tremenda situación tiene una persona que se ha apartado de Dios y se ha apartado de la congregación cristiana, como aquella que representa al Dios verdadero. Así que aquí Pablo nos está diciendo: oiga, mire, entréguenselo al diablo. Hasta el versículo 5, ¿de quién se está hablando? Se habla de Satanás solamente para aclarar quién es el receptor
de la expulsión, quién recibe al expulsado, no para decir que se le expulsa. Así que entendamos que el versículo 13 no se está refiriendo a Satanás el diablo, se está refiriendo al mismo individuo que el versículo 2. Hay que quitar fuera a este individuo, al que ha hecho esto, no a Satanás el diablo. Satanás recibe en su mundo, gustoso por el fracaso espiritual de esta persona, al pecador impenitente. No para llevarlo bien, sino para hacerle la vida imposible. Y si no, los que han sido expulsados de la congregación, como en el caso del hijo pródigo, y volvemos allá, que en su momento lo vamos a tocar, se acuerda que ese hombre deseó comerse, ser un asalariado en casa de su padre, y deseó hasta comerse la comida de los cerdos que él cuidaba. Tan terrible puede llegar a ser la situación de un expulsado que puede literalmente llegar a ese extremo. Y esto nos hace ver claramente cuán severa es la disciplina que aquí se está hablando. Ese individuo vuelve a las manos de Satanás el diablo. Ese individuo vuelve a estar dentro del mundo de Satanás. Ese individuo ahora, el inicuo lo ha sido. ¿Por qué? Porque practica el pecado, como decía, ¿se acuerda ya en Primera de Juan? Que dice que el que es de Dios no practica el pecado, pero como esta persona ha hecho de esto una práctica, ahora le pertenece al diablo. Y Pablo dice, fuera con él, no es parte. Y claro, hay un objetivo, entiéndase, el objetivo es amoroso. Primero, protege la congregación de contaminación. Y lo vamos a ver un poco más adelante, pero fundamentalmente es para que este individuo, su actitud carnal, su intención de pecar contra Dios desaparezca. Y el día del juicio por Dios, el día del juicio por nuestro Señor Jesucristo, su espíritu, es decir, su actitud espiritual, su interior, su manera de pensar, ese individuo pueda ser salvado. Entonces dice Pablo, oye, esto no es excelente. Vamos a seguir hacia adelante con el análisis. La razón de su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? O sea, eso está claro. ¿Recuerda el código de colores que utilizamos acá? ¿Por qué pusimos gris? Porque es la mezcla entre Satanás el diablo y los buenos valores que Dios ha puesto en todo corazón humano. Pablo dice, mira, un poquito de levadura va haciendo que esto se vaya haciendo cada vez más gris y más gris, más gris. Llega el momento en que lo que sucede es que volvemos a este estado. Mire, si la congregación se permite que las cosas malas se hagan, la congregación llega el momento en que se va a ver de esta manera. ¿Dónde usted ve la congregación cristiana ahí? No existe. ¿Por qué? Porque no está apartada del mundo, porque no obedece a Cristo y sus mandamientos, porque no ha apartado de sí lo que es incorrecto, porque se ha disuelto la belleza, la pureza espiritual dentro del lodo que Satanás ha mezclado en el mundo. Por eso es que Cristo le dice al Padre, por favor, te lo pido, te lo ruego, vigílalos por causa del inicuo. Y ustedes pueden ver, y se puede ver claramente en la historia del cristianismo, a partir del siglo II, cómo Satanás comenzó a disolver lentamente la pureza espiritual de la congregación, introduciendo elementos carnales, introduciendo elementos mundanales que están bajo su control, y convirtiéndolo en lo que hoy día se conoce como la cristiandad. Y que cuando usted estudia su historia, la Inquisición, las guerras terribles que se hicieron, usted dice, Dios mío, ¿cómo pueden decir que representan a Cristo si son parte del mundo? ¿Capta usted por qué Pablo dice no es excelente la razón de su jactancia? Por favor, no pueden permitir esto dentro de la congregación, dice Pablo. Quiten la levadura vieja para que sean una masa nueva, que estén libres de fermento. Porque en realidad Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. O sea, Pablo dice, por favor, lo que Dios entregó por nosotros para salvarnos del pecado, para liberarnos del fango mundanal, para hacernos un pueblo peculiarmente suyo, de obras excelentes, un pueblo limpio, con una vestidura blanca, inmaculada, virginal. Es el Hijo de Dios, fue lo que se entregó. ¿Cómo ustedes van a manchar eso? ¿Cómo ustedes van a ver de poco valor el sacrificio de Cristo? Entonces dice Pablo, por consiguiente, guardemos la fiesta, es decir, apreciemos ese sacrificio, no con levadura vieja, no con los hechos del mundo, ni con levadura de maldad e iniquidad. Volvamos a ver aquí que fíjese, la palabra iniquidad está presente. Dice, sino con tortas no fermentadas de sinceridad y verdad, no fermentadas. Pablo dice, un poco de maldad, un individuo malvado dentro de la congregación. Por favor, diluye a la congregación. De hecho, Cristo en cierta ocasión a una de las congregaciones, lo vamos a ver cuando examinemos las enseñanzas de Cristo, a una de las 7 congregaciones a quienes se dirigió el libro de Apocalipsis originalmente, le dice, oye, te voy a remover el candelabro. Imagínense. Significaba que la congregación, mire, se iba a disolver en el mundo porque ya no iba a pertenecer a Cristo por las cosas que estaba permitiendo dentro. Y eso es lo que la gente que propugna que no se expulse
al malhechor que comete un pecado tan grave que ni siquiera en el mundo es bien visto, quiere que nosotros hagamos, que nos convirtamos en esto que usted ve en la pantalla, en el mundo del diablo. Porque detrás de todos estos elementos que están tratando de llevar a la congregación cristiana a ver la expulsión como algo que no proviene de Jehová, cuando está claramente afirmado en las Escrituras, cuando fue el mismo tipo de disciplina que Dios hizo en Israel, solo que en aquel tiempo era física. La destrucción era física. En estos momentos la destrucción es espiritual, porque el cristianismo, o sea, las normas que Cristo da impiden matar. En Israel se podía defender la verdad por medio de eliminar al pecador. Aquí sabemos perfectamente bien que la ley de Cristo es diferente en algunos aspectos y por tanto el cristiano no puede quitarle la vida a nadie. Pero Pablo está diciendo aquí, pero oye, sáquenlo, ya no puede ser parte de la congregación, elimínenlo, como se hizo con el diluvio, la misma palabra. ¿Captan ustedes por qué es tan peligroso este movimiento? Porque este mundo que pertenece al diablo puede penetrar nuestra congregación a tal grado que lleguemos a ser parte de este mundo. Y es por eso que el mecanismo que Pablo está estableciendo acá, basado sólidamente en las Escrituras, es para evitar la corrupción dentro de la congregación. Y entonces ahora él pasa a decir algo que nos ayuda a comprender, fíjese que nos ayuda a ver que hay una armonía tremenda en la Biblia. Dice, en mi carta les escribí que cesaran de mezclarse en la compañía de fornicadores. Ahora, no queriendo decir enteramente que los fornicadores de este mundo, o personas dominadas por la avidez o que practican extorsión o idólatras. De otro modo, ustedes realmente tendrían que salirse del mundo. Volvamos al diagrama. Mírenlo aquí. ¿Dónde está la congregación? En el mundo. Usted puede evitar cuando va al trabajo tratar con ese coworker, en español, vamos a decir, ese compañero de trabajo, perdón, pero esa es la palabra que viene en inglés, ese compañero de trabajo, ¿verdad? Que está ahí sentado al lado suyo, en el buró suyo, en la oficina de al lado, y que está practicando la inmundicia, la fornicación, la homosexualidad, el aborto, lo que sea. Usted no puede evitar ese contacto, usted está en el mundo. Usted sí puede dejar de ser parte del mundo por medio de no practicar estas cosas. O sea, Pablo está diciendo, mira, yo no estoy diciendo en ningún momento que nosotros tenemos que dejar de mezclarnos enteramente, porque dice enteramente, ¿verdad?, con los fornicadores de este mundo. Porque habría que salirse del mundo y no podemos. Cristo dijo que estamos en el mundo, que tenemos que evitar ser parte de él, pero que estamos en él. Ahora Pablo dice, pero ahora les escribo que se hacen de mezclarse en compañía de cualquiera que llamándose hermano sea fornicador. ¿Quién era este individuo? Era un fornicador. Pablo está hablando del mismo individuo. No se asocien con estos individuos, dice Pablo. O persona dominada por la avidez, o injuriador, o idólatra, perdón, injuriador, borracho, o que practique extorsión y ni siquiera coma con tal hombre. Aquí la palabra hombre otra vez no aparece en el griego, es con ese individuo, con tal. Oiga, todo el capítulo de quien se ha estado viniendo hablando de quién es, de Satanás, eliminar a Satanás de entre nosotros. No, se está hablando del mismo individuo con quien se comienza a hablar en el versículo 1, el que se está acostando con la esposa de su padre, que en el versículo 2 dice que tiene que ser administrado etzairo o airo, dependiendo del texto griego que usted utilice, el bizantino o la Sociedad Bíblica Unida, pero que en definitiva significan exactamente lo mismo, ya lo pudimos ver claramente. Entonces Pablo dice, con esta persona ni siquiera te sientas a comer y a ver si entendemos lo que eso significa. En tiempos de Pablo, lo más básico que podía haber, lo más sencillo que podía haber, la más mínima muestra de cortesía que podía haber con un individuo era comer. Oiga, y Pablo dice, ni siquiera eso, nada, ningún tipo de trato social con este individuo. Claro, porque es que el individuo está muerto en sentido espiritual para la congregación, como lo vamos a ver en otro video. Así que Pablo dice, pues que yo tengo que ver con juzgarlos de afuera. O sea, estos que están acá, que son del mundo, que practican la fornicación, yo no los voy a juzgar. No soy yo. ¿Quién es quien va a juzgar a estos? Dice, noten esto, ¿no juzgan ustedes a los de adentro? O sea, se está hablando no de Satanás, el diablo aquí. Y ahora el contexto inmediato todavía se cierra más. Pablo dice, ¿no tienen ustedes la responsabilidad de juzgar a los de adentro? Vayamos un momentico al capítulo 6, por favor. Vamos a dejarlo un segundito ahí para que entiendan el punto. Porque fíjense que se está hablando de juzgar. Recuérdense lo que hablábamos de Deuteronomio 17. Juzgar. Dice acá el versículo número... O sea, el capítulo 6 dice... El versículo... Vamos a buscarlo un momentico acá. El 5 dice, hablo para hacerles sentir vergüenza. ¿Es verdad que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos?
sino que hermano va con hermano a los tribunales y eso delante de los incrédulos. Dice Pablo, caramba. Y bien en el contexto, Pablo está diciendo, ustedes tienen que juzgar los problemas que surgen entre ustedes, los juzgan ustedes. Tienen que haber hombres sabios. Pablo dice, y ahí vemos que no es toda la congregación, dice, no hay ni siquiera un solo hombre sabio. O sea, Pablo está diciendo que se está hablando de hombres sabios, que en otro momento vamos a ver quiénes son, que son los que juzgan dentro de la congregación. Y eso está en el 6, o sea, en el capítulo siguiente, y Pablo está diciendo aquí, no juzgan ustedes a los de adentro, mientras que Dios juzga a los de afuera. O sea, estos fornicadores de afuera, no se preocupen por ellos. Ustedes no se asocian mucho con ellos, la mala asociación, ¿verdad? Pero en el trabajo, en el mercado, no les va a quedar. En el ministerio, cuando le dan un estudio bíblico, no les queda más remedio que tener cierto grado de asociación. No se pueden salir del mundo, están en el mundo. Dice Pablo, pero ahora estos que están adentro, que están practicando lo que es malo, ustedes tienen la responsabilidad de juzgarlo. Déjenlos de afuera para Dios. ¿Y cuál es el juicio que ha de hacerse con este individuo? Con estos que están practicando lo que es malo. Remuevan al inicuo de entre ustedes. ¿A quién? ¿A Satanás el diablo? No, al individuo que está haciendo esto. Míralo aquí. ¿Ve usted cómo el capítulo avanza progresivamente, mostrándose claramente el asunto? Y fíjese, aquí la expresión remuevan al inicuo de entre ustedes es la misma expresión, fíjese, que aparece en Deuteronomio 17:17. Y vayamos allá un momentico para que podamos ver el asunto. Porque ellos dicen, bueno, pero que en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tom Ponero, volvemos al punto central, puede ser usado como un nombre para Satanás el diablo. Y es verdad, no estamos discutiendo eso. Pero, un momentico. Esto es una cita. Aquí no está citando de las palabras de Jesús. Aquí no está citando de las palabras de Juan. Después de explicar todo el procedimiento a seguir, dice Pablo, ¿ustedes quieren una base bíblica? Vayan a Deuteronomio 17 y ahí van a saber qué hay que hacer con este individuo. Claro, volvemos a decir de nuevo, por favor, entender esto, ¿no? Y ya no tenemos la potestad por Dios de quitarle la vida a este individuo. Pero sí tenemos la potestad para entregar a ese individuo fuera de la congregación a Satanás para que su carne, su elemento carnal, su mente carnal sea destruida y más bien llegue a tener una mente espiritual que le permita ser salvo en el día del Señor. Pero Pablo al final termina diciéndoles, ok, ¿quieren ver que lo que les estoy diciendo es cierto? Por favor, mira, eso está escrito en la Escritura. Ahí, en la Biblia, en Deuteronomio 17 está, remuevan a este inicuo de entre ustedes, remuevan el mal de entre ustedes, no refiriéndose a Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Vayamos a Deuteronomio capítulo 17, vamos un momentico al versículo número 2, si no me equivoco. Fíjense, dice, en caso de que se hallara en medio de ti, en una de tus ciudades, que Jehová tu Dios te va a dar un hombre o mujer que practicara lo que es malo a los ojos de Jehová, de modo que traspasara su pacto. Vamos a examinar esto en el griego, en la Septuaginta, donde Pablo está citando, como ya hemos dicho anteriormente. Vamos a abrir una pestaña acá con la Septuaginta. Vamos a buscar acá la Septuaginta Ralph. Bien, aquí lo tenemos. Y vamos a buscar Deuteronomio 17:2. Para que vean un elemento importante. Ya lo habíamos visto en un video, pero ahora examinando el contexto de 1 Corintios. Recuérdense que Pablo está citando de la Septuaginta en el versículo 7. Y aquí dice, si encuentran en medio de ti, ¿verdad? Dice aquí, y fíjense, en soy, o sea, en ti. Recuérdense, y está, como pueden ver, en dativo. ¿Se acuerdan lo que eso significa? Volvamos acá. Aquí la Septuaginta dice, oye, si se encuentra dentro de ti, en medio de ti, en este caso ya no la congregación cristiana, sino Israel, ahí, como en el caso del diagrama que habíamos visto, esto que ven aquí, si esto se encuentra en medio de ustedes, ¿qué cosa? Dice él, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo. ¿Qué es la expresión para lo malo? Mírenlo aquí, fíjense. Aner Jehune, hombre o la mujer. Jotis, cualquiera. Poesei, que hace. Toponerón, lo malo. Noten esto, toponerón, lo malo.
este individuo, esta mujer, no es Satanás. No se está hablando de Satanás el diablo aquí. Se está hablando de dos individuos, un hombre o una mujer, que pueden estar practicando toponerón, lo malo, un hecho malo. ¿En qué se convierte un individuo que practica lo que es malo? En alguien maligno, en alguien malvado. Eso lo dice el versículo 2. Y solamente unos versículos después, en el 7, Pablo dice: Caet sareis ton poneron et humon auton. Y eliminen, destruyan, maten todo lo que usted pueda ponerle, ¿verdad?, de peso al malvado. ¿Quién es el malvado? El versículo 2 lo dice. Míralo ahí. El hombre o la mujer que hace lo malo. O sea, en Deuteronomio 17 nos está diciendo el contexto que esa expresión tomponeron no tiene nada que ver con el diablo. Yo desafío a esta persona que me muestre un texto, un solo texto, donde esa expresión tomponeron diga que Satanás es el diablo. Se refiere a Satanás el diablo. Que ya hicimos una búsqueda de concordancia y eso no existe. Porque esa enseñanza justamente aparece nada más que en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. De donde Pablo está citando, tomponeron es el hombre o mujer que hace lo que es malo a los ojos de Dios y que tiene que ser eliminado por medio de la muerte física, por medio del apedreamiento, como vimos en uno de los videos. Por tanto, volviendo ahora a 1 Corintios capítulo 5, al citar Pablo acá, ya hemos visto todo el contexto, que siempre está hablando del mismo individuo, del hombre que es un individuo malvado, que ha practicado lo malo y que ha contaminado la congregación y que ha introducido levadura y que tiene que ser eliminado, airo o exairo. Luego, cuando Pablo dice: oye, mira, todo este procedimiento que yo les estoy enseñando acá no es mío, esto viene del Dios Todopoderoso. Eso, mira, ¿quién es la base? Aquí la tienen, Deuteronomio 17. Y Pablo entonces está hablando, no, fíjense ustedes, de Satanás el diablo, que no se dice aquí en el versículo 5 que esté en la congregación, sino que es el receptor, el que recibe al que es expulsado de la congregación, según el versículo 2. Aquí se está hablando del hombre inicuo, y por eso hay tantas traducciones, tanto en español como en inglés, que ponen la palabra hombre para clarificar que no se está refiriendo en ningún momento de ese tomponerón que en el Nuevo Testamento se refiere a Satanás el diablo en ocasiones, sino al hombre inicuo. ¿Ven ustedes ahora el cuadro completo? ¿Ven ahora por qué? Mire, esto yo lo veo como un intento desesperado de aquellos que quisieran que la congregación no tuviera la expulsión. Puede que porque lo vean como un acto cruel. Bueno, si uno no examina todo el contexto bíblico, uno lo puede ver como un acto cruel, ¿verdad? Si uno no ve todo lo que la Biblia dice sobre el asunto, cómo se debe tratar con estas personas, ¿verdad? Uno lo puede ver como un acto cruel, pero es algo que es el Creador quien está diciendo: oye, yo quiero exponer a esta persona a esta situación para que cambie, para no tener que destruirlo. Entonces es un acto de amor. Y aquí se nos está diciendo: estas personas quisieran que la congregación cristiana diluyera sus normas morales, y eso nos llevaría irremediablemente a no ser diferentes del mundo y entonces a ser propiedad de nuestro enemigo. Y eso es algo que los testigos de Jehová, que amamos a Dios, no vamos a permitir jamás. No importa las consecuencias. Nos han perseguido por defender nuestra posición de no participar en la política, de no participar en las guerras, de no ser idólatras, y hemos asumido sin temor frente al mundo del diablo la presión que ha tratado de poner delante de nosotros para que no sigamos sirviendo a Jehová como Él nos ha dicho mediante Cristo. De manera, queridos hermanos y amigos, la organización nuestra nunca va a cambiar esta enseñanza porque está sólidamente anclada en la Biblia, y no importa cuánta persecución pueda venir de parte del mundo y que estas personas están tratando de promover con videos a través de la televisión diciendo que somos extremistas y que somos allá, y que son los responsables precisamente, personas como ellos, de toda la persecución que se está lanzando ahora mismo en Rusia. No por extremismo, sino por seguir estos principios bíblicos. A estas personas les decimos: no tenemos miedo. No nos vamos a hacer parte del mundo de Satanás. No vamos a ceder lo que es correcto por temor. Vamos a seguir tratando de esforzarnos con todo el corazón, con toda sinceridad, por vivir en armonía con lo que la palabra de Jehová nos muestra. De manera que no esperen un cambio de este tipo dentro de la organización de Jehová, porque como hemos podido observar cuidadosamente,
esta expresión es bíblica y es una disciplina bien clara acá en las Escrituras. ¿Qué podemos decir a modo de resumen? Y volvemos a disculparnos porque el video se ha tenido que hacer excesivamente largo, pero como han podido ver, hemos hecho un examen cuidadoso, detallado, de las estructuras gramaticales que muestran fuera de toda duda que esta expresión, remuevan al hombre o al inicuo entre ustedes, no se refiere al diablo. Hemos podido ver que, en primer lugar, 1 Corintios 5 está hablando de una situación muy difícil. Fornicación como la que ni siquiera existe entre las naciones. Este individuo tiene que ser eliminado de la congregación. Se hace que se utilice el texto bizantino, etzairo, la misma palabra que aparece en el versículo 13, remover, expulsar, eliminar, según Deuteronomio 17, aparece en el versículo 2. Puede que si usted no quiere aceptar el texto bizantino, ¿verdad?, sino el de Sociedades Bíblicas Unidas, bueno, es la misma palabra, airo, solamente que no tiene la conjunción delante, la tiene después. Es exactamente lo mismo. Pablo está hablando del que hace esto, del que participa en esta conducta, como que tiene que ser quitado de la congregación y por tanto tiene que ser entregado a Satanás. Satanás se menciona aquí únicamente para indicar que es él quien recibe a ese individuo de vuelta al mundo. Ha sido sacado del mundo por el Señor Jesucristo, por su Padre Celestial. Ahora ha contaminado la congregación, no puede continuar porque es una levadura que puede corromper la congregación. Tiene que estar fuera de la congregación porque el nombre santo de Dios está envuelto en este asunto. La pureza de la congregación que le representa está envuelto en este asunto y por tanto se le entrega a Satanás de vuelta a su mundo. Deja de ser parte de la congregación literalmente. Llega a ser una oveja perdida, por eso el término perdida, porque está fuera, está en el mundo de Satanás. Aunque Jehová, por supuesto, lo hace con la intención precisamente, como dice el versículo 5, ¿verdad?, de que pueda cambiar, de enseñarle por disciplina a no practicar el pecado. Ya vimos claramente que no se puede permitir esto en la congregación, porque significa corrupción para la congregación, como ocurrió en el siglo II en adelante con el cristianismo, que llegó a convertirse en la cristiandad. Ya vimos que Pablo nos está diciendo que no significa salirnos del mundo, no podemos evitar el trato con la gente del mundo, sino con esos individuos que, llamándose hermano, sea un fornicador, participe en la práctica de todas estas cosas. Noten ustedes, practique estas cosas. Y Pablo dice, oye, mira, la gente del mundo no se preocupen por ello, juzguen a los que están dentro de ustedes y remuevan a esta persona inicua de entre ustedes para que la congregación pueda estar completamente limpia a los ojos de Dios, con una novia virginal, con un traje blanco que en presencia de Cristo está aprobada por él. Hemos visto claramente que tanto en Deuteronomio 17, según el versículo 2, el 7, la acción que se toma en el versículo 7, remuevan al malvado de entre ustedes, no es para Satanás, porque en el Antiguo Testamento no hay un solo texto que diga que Tom Poneron se refiere a Satanás. Esa enseñanza la establece Cristo ya después, ¿verdad?, en el siglo I, sino que se está refiriendo, según el versículo 2, a los que están practicando lo que es malo. Y aquí el versículo 2 también, casualmente el versículo 2 nos dice que este versículo 13 no se refiere a Satanás el diablo, que no se está diciendo en ninguna parte. Yo desafío a esas personas que me muestren dónde dice aquí que esa persona está dentro de la congregación. O sea, me refiero a Satanás, que está aquí dentro. No. Se está diciendo que él está fuera y que es quien recibe de vuelta a su mundo a este individuo. Creemos que hay suficientes elementos presentados para poder haber dado una respuesta satisfaciente a este asunto. Ellos han presentado elementos como, por ejemplo, que, bueno, Dios maldijo a Satanás y que por tanto la palabra maldito y la palabra inicuo, ¿no?, significan lo mismo, son sinónimos. Sí, lo son en español, pero no lo son en hebreo. Si usted lee la respuesta que le dimos a esta persona, allí no queremos ahora extendernos en eso, porque de verdad es un argumento que carece de fundamento gramatical, que carece de fundamento bíblico. La palabra Tom Poneron no es usada nunca para Satanás el diablo. La palabra hebrea que se utiliza en Génesis 3:14 para maldecir a Satanás no tiene nada que ver con la palabra hebrea que aparece en el versículo 17 aquí de Deuteronomio. Así que para que entiendan el punto, verdaderamente no vamos a dedicarle tiempo a ello porque eso no tiene sentido ninguno. Lean la explicación que le hemos dado a esta persona basada en el hebreo para que ustedes vean que no tiene nada que ver con ello. Muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos, queridos amigos, que ha sido bastante largo el video, nos disculpamos por ello, pero como han podido ver, un examen cuidadoso de los detalles, ¿verdad?, de los idiomas originales ayuda a comprender que para los cristianos es muy importante el mantener la congregación cristiana limpia. Hemos visto que la expresión Tom Poneron no se refiere en ningún momento aquí a Satanás el diablo. El contexto nos dice que se refiere al individuo que ha cometido una fornicación tan grande que hasta dentro de la ciudad de Corinto, tan liberal, es una
una barbaridad tremenda. Y Pablo dice, por favor, eliminen esa influencia corruptora de entre ustedes, expulsen a este individuo, entréguenselo nuevamente a Satanás, que vuelva a ser parte del mundo para que aprenda por disciplina, dice Pablo, a no practicar el pecado. Esperamos que este análisis les haya ayudado a percibir cómo un conocimiento exacto nos ayuda a comprender las Escrituras y la tremenda armonía interna que tienen las Escrituras y la manera de pensar de Jehová, que no ha cambiado desde allá, desde los tiempos de Deuteronomio hasta el presente. Las normas siguen siendo las mismas, los métodos disciplinarios son los mismos, la única diferencia es que al entregar a su Hijo ha abierto el camino para mayor misericordia, y por eso la muerte física no es la que se le causa al individuo, sino espiritual, justamente con el objetivo de no tener que causarle más adelante, durante el día de su ira, la muerte física a esta persona y por supuesto espiritual de manera eterna. Agradecemos muchísimo su atención. En el próximo video estaremos examinando por qué se le da un trato de completamente cortar, ¿verdad?, todo tipo de trato con esta persona expulsada, que basa ahí para ello, que enseñó el Señor Jesucristo. ¿Está eso en contra de lo que el Señor Jesucristo mismo practicó? Por favor, no se pierda el próximo video, porque este le va a ayudar a poder ver la tremenda armonía que hay entre lo que Cristo enseñó y lo que hemos estado examinando hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Una vez más les decimos, recuérdese, los apóstatas pueden arruinar nuestra espiritualidad, pueden llevarnos a tratar, ¿verdad?, de perder la blanqueza espiritual que deberíamos tener como congregación, para diluir nuestra manera de pensar y de obrar al grado que lleguemos a estar, como dice el Señor Jesucristo, en manos de Satanás, el diablo, por ser parte de su mundo. Recuérdese, no obstante, que el libro de Proverbios 11:9 dice, como siempre expresamos, que por conocimiento son librados los justos. Esperamos que ese conocimiento que hemos ido analizando le ayude a librarse del habla de los apóstatas y le permita a usted continuar andando con fidelidad en el camino que conduce a la vida eterna.